A pesar de que no es que vamos a conseguir una normativa nueva de cimentaciones, porque en cimentaciones o geotecnia las cosas no funcionan así, realmente vamos a ver el día de hoy ciertas herramientas interesantes para poder desarrollar diseños de cimentaciones que no vengan cargados de tanto misterio, ¿no? Hace algunos años recuerdo frases como que es que el diseño de cimentaciones profundas es una cosa misteriosa, ¿no? Es como que hay una persona que está allí detrás de esto, fija un diámetro, una longitud y realmente nadie entiende cómo llegaron allí. No, esto ya de verdad que es historia pasada y ya podemos hablar de poder abordar estos diseños de una forma cómoda, tranquila y que nos sintamos literalmente conformes con la actividad y con el procedimiento de diseño como tal. Seamos geotécnicos o no, ¿okay? Es un punto interesante. En mi caso yo me desempeño como geotécnico y estructural, pero hay muchos casos donde la persona trabaja solo en el área geotécnica, otros casos están en el área estructural y realmente lo que vamos a ver el día de hoy es aplicable a ambos mundos, ¿okay? De manera de que es un procedimiento bien práctico para poder desarrollar este tipo de diseño. Y bueno, me presento, como les decía anteriormente, mi nombre es Edinson Guanches, tengo formación en el área de ingeniería de construcción, ingeniería estructural y mi área de investigación doctoral está enfocada en interacción sobre la estructura. Me desempeño como docente en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la UPC en Barcelona, España. La mayoría de las asignaturas son del área estructural, algunas donde combino un poco el área estructural con el área técnica, como les mencionaba hace un momento. Y bueno, me desempeño como docente en otros programas de formación para empresas como Sísmica Institute en Barcelona, España, aliada con Sísmica Adiestramiento en Panamá, que también he tenido un poco el contacto de ver los problemas de interacción que hay con las diferentes profesiones. Hablo siempre mucho de esto, la interacción entre los diferentes profesionales. Y bueno, me ha tocado trabajar mucho para el sector industrial, se puede decir que es donde más he trabajado y allí tuve la oportunidad de familiarizarme mucho con el mundo de tanques apoyados sobre el terreno, todo lo que es hilos de almacenamiento, etcétera. Entonces es un área que te lleva mucho a entender tanto comportamiento estructural como la importancia que tiene la cimentación en la respuesta global de este tipo de estructura. Entonces, bueno, para mí un placer estar el día de hoy con ustedes conversando de estas cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, y realmente la primera pregunta que hacemos es ¿qué requiere el ingeniero estructural? ¿Okay? Porque vamos a enseñar una cimentación y simplemente decimos, bueno, ok, ¿qué necesitan los que vienen después de mí? Yo soy un geotécnico y ¿qué requiere el otro profesional? Y esta pregunta, como les digo, pudiese pensarse que va dirigida al geotécnico, pero es que muchas veces también va dirigida al estructural. Bueno, ¿qué debes solicitar o qué información debes tener a la mano de una información geotécnica o de un procedimiento de diseño geotécnico? No siempre está el detalle del diseño geotécnico completo en el informe geotécnico. Muchas veces trabajan de la mano ambos profesionales, de manera entonces que para esa condición pudiese haber casos donde realmente hay una interacción, hay una interacción en alguna fase particular del proyecto y por eso es que los involucrados en el proyecto deben entender de estas cosas de igual manera. Entonces, para el caso de cimentaciones profundas, que es lo que nos compete el día de hoy, y en esta lámina me refiero al análisis de carga verticales, bueno, se requiere algo que se conoce como capacidad por punta o capacidad por fricción, tanto para diseño de esfuerzos permisibles como para capacidad última. Ya es más frecuente ver los reportes geotécnicos en términos de capacidad última. Ya la ACE 7 2016 especifica procedimientos para reportar capacidades basados en capacidad última. Entonces esto es interesante porque ya el método de esfuerzos permisibles ya ahora no es que desaparece, ojo, el método de esfuerzo permisible sigue siendo el estándar a nivel internacional, a nivel mundial, pero ya no es el único que aparecerá en los reportes geotécnicos, sino que ya veremos ambas informaciones reportadas porque realmente el estructural siempre ha necesitado que se reporta la información de diseño de la cimentación en términos de capacidad última y ya la ACE 7, me refiero a normativa americana, ya lo permite porque, ojo, ya desde el punto de vista europeo, por ejemplo, el Eurocódigo ya plantea desde hace muchos años el método de los coeficientes parciales y ya esta es una forma de tomar en cuenta el concepto de diseño por resistencia
en el que simplemente aplicamos factores a cada comportamiento particular de la cimentación, y esto es consono con las combinaciones de carga que se utilizan según Eurocódigo. Pero en el caso americano esto no era así, esto era un poco disperso. La cimentación tiene un factor de seguridad, pero entonces las normativas decían muy poca cosa, entonces por eso se pensaba siempre que los geotécnicos inventaban cosas cuando reportaban los valores. Entonces sí, hay que aclarar lo que realmente sí, la teoría de esfuerzo permisible basada en factores de seguridad sigue siendo el estándar universal, pero ya la nueva normativa nos habla de poder reportar cimentaciones en términos de capacidad última, por eso es algo que podemos hacer ya con las herramientas y con la información que tenemos actualmente. ¿Por qué hacemos mención a esto? Bueno, porque ustedes pueden tener un pilote que esté apoyado directamente de una roca, por ejemplo, de un estrato que hace las veces de roca, caracterizado como roca, en donde el resto del estrato no tiene su resistencia que se desarrolla a lo largo del fuste es muy baja respecto a la que se desarrolla en la punta. Entonces, en ese caso, uno puede reportar una capacidad por punta que realmente viene a ser muy elevada respecto a la que se desarrolla a lo largo del fuste del pilote. ¿Okay? Entonces, en ese caso, se tiende a llamar a estos pilotes por punta. Ya vamos a ver más adelante en esta presentación que hay formas de saber si realmente un pilote trabaja por punta o por fricción, porque esto es algo que por tradición durante muchos años hemos dicho, esto trabaja por punta, esto trabaja por fricción, pero realmente vamos a ver en un momento que el saber si realmente algo está por punta o por fricción va a depender del nivel de desplazamiento que se desarrolla tanto en la punta o a lo largo del fuste del pilote. Ya vamos a ir hacia allá. Puede haber otro caso donde penetremos en un suelo duro, donde tiene una rigidez mucho menor que el caso de la roca, pero permite una cierta penetración. Entonces, en ese caso, se debería reportar esas profundidades mínimas de empotramiento para garantizar la máxima capacidad por punta en el pilote. ¿Okay? Y de igual manera puede desarrollarse una capacidad por fricción superficial a lo largo del fuste. Y otro caso donde realmente el suelo es tan débil, me refiero a débil, de que puede ser un estrato arenoso muy suelto o una silla blanda, donde realmente ya hemos visto que la cimentación profunda tiene un diámetro muy pequeño en relación a su longitud. Realmente en ese tipo de suelo el desarrollo de capacidad por punta es muy bajo, por lo que se busca aprovechar al máximo esa resistencia superficial, esa resistencia por fricción superficial que da tanto un material arenoso como un material arcilloso. Entonces, en este caso decimos que estos pilotes trabajan más por fricción, por esa lógica que estamos revisando en función de capacidades. Ya como les digo, ya más adelante vamos a hablar de desplazamiento, pero realmente lo importante a destacar acá es que la capacidad por punta es muy baja respecto a la que podemos desarrollar acá. Por eso en algunos sitios se les llama a estos pilotes como flotantes, como pilotes flotantes. Y hay un punto interesante para cargas verticales, que es reportar el diagrama fuerza de formación para cargas axiales. Esto es interesantísimo porque esto hace algunos años existen procedimientos para poder construir diagramas de tensión de formación en pilotes. Han desarrollado autores como el profesor Harry Paulos y otros autores que han trabajado con este tipo de ensayos, el profesor Lemon Reeves de igual manera, etcétera, pero no era algo típico a reportar en los estudios geotécnicos. Afortunadamente existen herramientas como Geo5, ya les voy a mostrar, que permiten llegar a estos diagramas fuerza de formación para cargas axiales. Es una herramienta excelente para yo poder identificar realmente cómo está trabajando mi pilote. Entonces vamos al punto de entender eso de la punta y de la fricción. Y para ello voy a hacer mención a las investigaciones de los profesores Lyman Reese y el profesor O'Neill del año 72 para pilotes rotados y el profesor Besic para pilotes hincados. ¿Qué ocurre? Vamos a ver acá que para el comportamiento general que hemos visto de pilote, un pilote que tiene un diámetro, una longitud, va a tener un peso propio, está sometido a una condición de carga, desarrolla una capacidad por fricción superficial y una capacidad por punta. Bueno, hay una respuesta desde el punto de vista de resistencia versus desplazamiento. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Tenemos dos gráficas. Fíjense que esta es la gráfica de resistencia versus desplazamiento para la base y esta que está acá es la que ocurre a lo largo del fuste. Puntos interesantes. Bueno, fíjense que se destacan acá dos zonas, dos puntos de interés, el punto A y el punto B, en el que se hace mención a lo siguiente.
En el punto B vamos a ver que se moviliza la máxima capacidad por fricción para un desplazamiento muy bajo. Fíjense, en este caso se habla de un desplazamiento de prácticamente media pulgada. Bueno, si yo me voy al punto B, me doy cuenta que esta gráfica, que es de fricción, el punto máximo está llegando justo acá, que es donde está el valor de B, y esa es la máxima capacidad por fricción para un desplazamiento muy pequeño. Pero, ¿qué ocurre con la base? Bueno, fíjense que tenemos muy poco desarrollo de capacidad de resistencia en la base. Los incrementos de carga adicionales al punto B deben ser resistidos por la base hasta que se pueda alcanzar un máximo de resistencias combinadas en el punto C. Bueno, resulta que para yo poder desarrollar toda la resistencia en la base, tengo que tener todo este nivel de desplazamiento. Para yo poderme mover acá, está aumentando todo el desplazamiento, está aumentando acá la curva de desarrollo de resistencia en la base, y este pudiese decirse, bueno, este sería el punto máximo de desarrollo de resistencia combinada a fricción y base, porque estoy aprovechando la máxima capacidad en la base. Pero lo interesante a destacar acá es que el desplazamiento requerido para movilizar esa resistencia máxima en la base varía fuertemente. Entonces, esa es la razón por la que hay tantas diferencias entre los métodos que se utilizan para estimar capacidades por punta en pilotes. ¿Qué ocurre? Que ustedes van a los estudios técnicos, esto es una pregunta que yo recibo frecuentemente, pero muy frecuentemente, y es, oye, yo desarrollé un análisis con el método de Bessick, y me da 100 toneladas, y resulta que lo hago con Meyerhof y me da 56, y resulta que lo hago por el método del CTE y me da 130, y lo hago por otro método y me da 200, y sí, estas relaciones que les estoy diciendo son tal cual, o sea, pueden tener diferencias de hasta el doble entre un método u otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Que realmente existen métodos que son métodos analíticos, que han buscado resolver el problema a partir de expresiones basado en comportamiento de expansión de cavidades y comportamiento asociado a la mecánica del suelo, y hay métodos que han sido desarrollados más basados en ensayos de campo, en revisión de data obtenida mediante ensayos de campo. Entonces esos métodos han venido tomando mucha popularidad porque un método que está basado en ensayos de campo siempre será más confiable que un método totalmente analítico, pero resulta que en la literatura conseguimos muchos métodos analíticos. Entonces, cuando comparamos con métodos basados en ensayos de campo, conseguimos estas grandes diferencias. Los investigadores indican que la máxima resistencia se alcanza a desplazamientos de aproximadamente 4 a 5% del diámetro del pilote rotado apoyado en suelo cohesivo roca, y fíjense, y cerca del 10% para pilotes rotados sobre suelos granulares. Nos referimos respecto al diámetro del pilote. Fíjense que este caso, un caso de pilote rotado en suelo granular, indicaría que un pilote de 1 metro requeriría cerca de unos 10 centímetros para desarrollar esa máxima resistencia en la punta o en la base del pilote. ¿Qué ocurre entonces? Que a partir de estos comportamientos vemos que no es tan directo decir que un pilote está trabajando por punto por fricción. Realmente necesitaríamos entender cuál es el nivel de desplazamiento asociado en la punta o en el resto del fuste para poder decir, ok, este pilote trabaja por punta, este pilote trabaja por fricción. Y esto es lo que les indico acá. La resistencia por fricción superficial y por punta están en función del desplazamiento del pilote. Y lo más importante, vean los valores pico. Valor pico acá y valor pico por acá. Los valores pico ocurren a diferentes desplazamientos. La resistencia por fricción para desplazamientos relativamente pequeños es independiente del diámetro del pilote. Ya sabemos que son desplazamientos muy pequeños. Ojo, que algunos autores lo han reportado también en función del diámetro del pilote. Lo podemos ver en mucha literatura. Pero lo que sí se sabe es que es un desplazamiento muy bajo, muy pequeño. Fíjense lo que les decía hace un momento, 1.27 centímetros, casi nada. Mientras que la máxima resistencia en la base ocurre a grandes desplazamientos, y de allí sí es muy frecuente escuchar estos valores en función del diámetro del pilote y el tipo del suelo, donde, ojo, hay autores que han hablado hasta del 15 o 20% del diámetro del pilote para desarrollar la máxima capacidad por punta. Entonces, para ello, estos son aspectos que debemos tener muy en cuenta, porque si nos vamos solo con aplicar un factor de seguridad, realmente no estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo con este pilote.
Y primero, al no entender algo, podemos cometer un error de interpretación en función de la carga actuante, y en otros casos también podemos cometer errores desde el punto de vista económico. Entonces, el manejar estos conceptos, la verdad que es bien interesante porque nos va a permitir un mayor dominio en el proceso de diseño del pilote como tal. Entender el cómo se desarrolla esto y entender la razón de estas grandes diferencias entre los métodos que se utilizan. Algo que les comento de manera preliminar: los métodos para estimar la resistencia por fricción, llámese fricción por suelos granulares o adherencia en suelos cohesivos, etcétera, no varían tanto uno respecto a otro. Ustedes aplican 3, 4, 5 métodos para determinar fricción superficial y la diferencia va a ser muy poca. El problema está en la capacidad por punta. Ahí la diferencia sí va a ser grande, ahí sí va a ser importante. ¿Okay? Y tiene que ver con este gran nivel de desplazamiento asociado al desarrollo de la máxima capacidad en la base del pilote o en la punta. De ahí entonces les hago mención a el método de Harry Poulos. Esto está publicado en el año 80 en el texto Análisis y Diseño de Cimentaciones con Pilote, una excelente referencia bibliográfica para entender bien el comportamiento del pilote. No es un texto tan didáctico como los textos del profesor Barajas o el Jiménez Salas, etcétera. Es un texto un poco más que habla más de comportamiento, de dónde vienen las cosas, de analizar estas curvas y todo este análisis de tensión de formación. Y ya cuando ustedes quieren entender bien qué es lo que está ocurriendo ahí, realmente la recomiendo como una referencia para profundizar en lo que es el comportamiento del pilote, porque además recopila mucha de otra información que viene de los profesores Lyman Reeves, de los profesores Davidson y Hill y todo esto. ¿Okay? Vamos a ver entonces que el método del profesor Poulos busca obtener estas curvas de comportamiento, tensión de formación ante carga axial. Trabaja mucho, está basado fuertemente en el concepto de la teoría de elasticidad, obviamente incorporando la no linealidad mediante un procedimiento numérico, y para ello, bueno, tiene como dato de entrada, como input, lo que sería el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, y con esto vamos a poder construir esa curva de carga-asentamiento para pilotes o incluso grupos de pilotes. ¿Okay? Para ello necesitamos las capacidades por punta y las capacidades a lo largo del fuste. Ojo, por cualquier método. ¿Okay? Esto depende del método que ustedes estén utilizando. Esas capacidades por punto de fricción pueden ser del método CTE, método BESIC, método de Meyerhoff, Naval Facility, Tomlinson, el que ustedes quieran. ¿Okay? Y ya a partir de dicha información se trabaja con esta curva que observamos acá. Fíjense que en esta curva el objetivo está en determinar lo que sería la carga de activación de resistencia del fuste. Este punto se identifica, que lo vemos acá en la gráfica, sería este valor RE sub Y o RE sub I, y a partir de este punto la resistencia en el fuste deja de aumentar y la carga adicional es absorbida únicamente por la base del pilote. Entonces vamos a verlo acá. La línea de color azul es la carga en el fuste contra asentamiento. La línea de color rojo es la carga en la base o en la punta versus el asentamiento. Cuando ya se identifica este valor, fíjense que esta línea azul llega hasta un máximo, que coincide con este punto que hemos identificado previamente, y este sería el máximo valor asociado a la resistencia por fricción. A partir de ahí, fíjense que el valor permanece constante. Quiere decir que todo el incremento de carga que se aplica sobre el pilote ahora lo comienza a recibir la punta. Que ojo, todavía le falta muchísimo para desarrollar su máximo valor, que estaría ubicado justo acá, donde sería la capacidad última en la base, y ya en este punto es que se puede hablar de una resistencia combinada fricción contra punta. ¿Qué es lo que representa esta gráfica? Una máxima resistencia por fricción para desplazamientos muy pequeños y una resistencia por punta, una capacidad en la punta asociado a desplazamientos mucho mayores. Ya luego que se alcance este valor es que realmente uno puede decir, ok, fricción más punta al 100%. Realmente cualquier cosa que ocurra antes, ya sabemos que la punta tiene un valor que si no tenemos una curva como esta no sabremos cuánto es. Y bueno, ya sabremos que sí, la fricción estará allí casi que siempre porque tendrá asociado desplazamientos muy pequeños, pero el problema está saber en qué punto estamos en el desarrollo de la resistencia por punta. Esto es interesantísimo porque de acá es que viene recomendaciones como por ejemplo de lo que yo llamo la vieja guardia, que es de la que más aprendemos, que nos decían cosas como vamos a aplicar
un factor de seguridad mayor sobre la punta y un factor de seguridad menor sobre la fricción. Entonces usted va a conseguir diseños de capacidades por puntas últimas divididas entre 3 y capacidades por fricción divididas entre 2 o entre 1.5. ¿Por qué? Porque estamos casi seguros de la capacidad por fricción. Tiene asociado desplazamientos muy pequeños. El problema es la punta. Entonces, por eso allí se aplica un factor de seguridad mayor. Y esto es mucho más sensato que aplicar un único valor de factor de seguridad, como hacemos mucho en la práctica. Pero ya cuando entendemos estas cosas uno se da cuenta que realmente podemos tener un diseño mucho más preciso, mucho más adaptado a la realidad del problema. Y llegamos a lo que sería análisis de asiento, en donde en el caso de pilotes toma importancia lo que sería el grupo de pilote. Uno puede llegar al nivel de detalle que uno quiera con esto, uno puede hacer análisis incluso basado en elementos finitos. Ya les voy a mostrar lo que sería el módulo de Spring del software Geo5 que permite modelar esto en elementos finitos y utilizar resortes para tener las deformaciones. Estos son análisis muy elegantes y muy buenos si la data que se introduce al software es la adecuada, pero siempre me gusta hacer referencia a esta información que también la pueden desarrollar con herramientas como el Geo5 o cualquier otro equivalente para determinar deformaciones en grupo de pilotes. Porque realmente el asiento en pilotes va a tener sentido es cuando se habla de grupo de pilotes. No que no puedo determinar un asiento en pilotes individuales, sí lo puedo hacer, pero cuando tengo el efecto de grupo, ya yo sé que un pilote tiende a afectar el otro y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso se habla de un concepto de cimentaciones equivalente y para ello se habla de una profundidad de empotramiento en donde lo que se hace es que dependiendo de la combinación de suelos que exista en la estratigrafía, hay diferentes formas de estimar esa profundidad de empotramiento o esa profundidad equivalente. Para ello se habla de cimentaciones equivalentes a una profundidad D, a 2/3 de D, a octavos novenos de D, a 2/3 de D, y así sucesivamente, dependiendo de la combinación que tengamos de suelo. Lo que está buscando el procedimiento es fijar como una especie de línea imaginaria donde se aplica la carga distribuida y por debajo entonces estaría ocurriendo la deformación en función de esta cimentación equivalente. Una cimentación equivalente que proviene de una combinación de diferentes pilotes. En ese caso, vamos a ver entonces que la carga obviamente será un dato del problema y las dimensiones del grupo son las que determinan la distribución de dicha carga. Y en este caso, si tuviésemos momentos flectores, etcétera, bueno, el método nos dice, no, mira, trabájalo de esta manera si quisiese estimar una deformación uniforme sobre el terreno. Estas gráficas son las que hasta la última edición de la AASHTO LRFD de Puentes del 2020 siguen estando publicadas como los procedimientos recomendados para estimar asentamiento en grupos de pilotes. Insisto, sí, podemos utilizar herramientas con modelado mediante resortes. El tema está en la forma en la que vamos a asignar esos resortes. Y ahora les haré unos comentarios. Pero bueno, es parte de completar este proceso de diseño para poder reportar la data de construcción de la cimentación profunda. El criterio de resistencia que veíamos anteriormente, donde vamos a ver que la resistencia está ligada a los niveles de deformación esperada y el criterio de rigidez que está asociado al asiento esperado en el grupo, dependiendo de la configuración de suelo que tengamos allí. Otro problema que pudiésemos tener en pilotes es el caso de la fricción negativa. En este caso, hago mención acá del pilote hincado, pero realmente esto puede ocurrir también en pilotes rotados. Y vamos a ver entonces que esa fricción negativa es como una fuerza que busca jalar el pilote hacia abajo. Yo siempre lo defino cuando voy a explicar esto como una especie de chupón, ¿no? Algo que busca jalar el pilote acá hacia abajo y hundirlo, porque lo que está ocurriendo a nivel físico es que realmente hay una zona que se está deformando y como hay una fricción que se desarrolla entre el pilote y el suelo y hay un suelo más rígido abajo, bueno, cuando se produce alguna deformación en los estratos superiores, ya sea por presencia de terraplene, por cargas distribuidas aplicadas, por variación de nivel freático, por simple deformación natural del terreno, por aplicación de procesos de carga a largo plazo, etcétera. Esas deformaciones en la zona del suelo buscan
aplicar esas cargas que lo define acá, el código ASTO lo define como el down drag. Me gusta siempre explicarlo según el criterio ASTO, porque realmente esto lo podemos extender a cualquier tipo de proyecto, pero la ASTO lo representa muy bien. Y fíjense qué es lo que ocurre. Bueno, yo debo tener en cuenta que va a haber una sumatoria de cargas. Esto puede estar en condición de servicio o en condición factorizada. Puedo estar trabajando perfectamente con el RFD, puedo estar trabajando con Eurocódigo, esto es independiente, y debo considerar esa fuerza de arrastre hacia abajo en el pilote. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que hay una resistencia que se debe desarrollar que sea capaz de soportar las cargas actuantes más esa fuerza de arrastre. ¿Por qué? Porque cuando todo esto suma, ¿qué es lo que se está incrementando acá? La magnitud de carga que puede soportar la punta. Sabemos que ella tiene una proporción de resistencia importante en función del desplazamiento esperado, pero si esta fuerza de arrastre es muy alta, lo que va a ocurrir es que nos vamos a acercar mucho a la capacidad por punta y pudiésemos hacer fallar el pilote. Entonces, este tipo de análisis hay que tenerlo muy en cuenta cuando veamos que hay una variación de rigidez con la profundidad, pero a nivel superficial podemos conseguir que hay un estrato más blando, más suelto, ojo que es algo muy frecuente cuando utilizamos pilote, y que de repente podamos esperar algún tipo de deformación en los estratos superiores, y esa deformación asociada a la fricción que existe entre el suelo y el pilote busque generar ese arrastre o ese empuje del pilote hacia abajo, como les decía, e incrementar entonces las solicitaciones sobre el elemento estructural. Entonces, algo que debemos tener muy en cuenta. En el caso del ASTO, el RFD incluso se incluye como parte del proceso de diseño. Y en el caso de proyectos convencionales, edificaciones, etcétera, es algo que debemos validar para tener en cuenta de que si llegase a ocurrir, el pilote tiene la capacidad para poder soportar las cargas actuantes y que no se produzca un mecanismo de falla estructural o un punzonado sobre el suelo por un proceso de incremento de carga en la punta del pilote. ¿Está bien? Otro aspecto a destacar en el diseño del pilote, y que eso es información que también requiere el ingeniero estructural, tiene que ver con la respuesta del pilote ante cargas laterales. Hablar de pilote sometido a cargas laterales hace 20 años era misterioso. Esto era solo para proyectos costa afuera, para plataformas y para puentes, y era algo muy extraño. Realmente ahora también el poder acceder a herramientas de cálculo que nos faciliten la resolución del problema ha ayudado a que las personas puedan tomar más conciencia del análisis de pilote ante cargas laterales, y vamos a ver entonces que a partir de esta información, a partir de este comportamiento, realmente se debe entender que el pilote va a ser un elemento estructural que está sometido a cargas laterales que pueden provenir de sismo, viento, etcétera. Tiene aplicación de cargas axiales que provienen del peso propio de la estructura, y hay una respuesta lateral en el que analizamos el pilote recostado sobre el suelo como que si fuese una viga sobre fundación elástica, el mismo concepto. Entonces, ante este mecanismo de respuesta hay una distribución de presión lateral, y a partir de este comportamiento desarrollamos un proceso de análisis como tal. ¿Qué debemos entender acá? Que realmente esa respuesta lateral es de tipo no lineal, o sea que no hay un valor mágico totalmente lineal que resuelva el problema. No, hay una respuesta totalmente lineal, y siempre me gusta indicar acá la respuesta que existe tensión de formación de cualquier elemento de cimentación, donde se observa que realmente el módulo de elasticidad en un material elastoplástico, como viene a ser el terreno de cimentación, tiene asociado módulos de elasticidad que se obtienen de tomar en cuenta deformaciones bajas, y vamos a tener módulos de elasticidad que se obtienen de tomar en cuenta deformaciones más altas. Bueno, este comportamiento que se observa acá, en donde hay una variación directa del módulo de elasticidad del terreno en función de los niveles de deformación, eso como tal se toma en cuenta en el proceso de análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. Quiere decir entonces que ese módulo de elasticidad no es constante, porque vimos en la gráfica anterior de que el nivel de desplazamiento acá arriba es diferente a este, y es diferente a este, y es diferente a este, y así sucesivamente. Quiere decir que el módulo de elasticidad varía con la profundidad, pero también varía con el nivel de carga que actúa sobre el terreno. Debo considerar esto para poder efectuar el análisis de pilote ante cargas laterales.
Muchas veces tenemos recomendaciones de algunos autores para poder asignar valores de rigidez lateral sobre el pilote, y hay un proceso de iteración en el proceso de análisis para poder llegar a decir, ok, estos son los coeficientes de rigidez laterales que mejor representan la respuesta, y a partir de allí conducir lo que sería el diseño estructural. Para ello, siempre estaremos girando en torno a determinar el rango apropiado de deformaciones asociados con el nivel de carga para poder seleccionar el módulo de elasticidad más adecuado. Y esto es bien interesante porque para ello nos debemos basar en lo que han hecho, lo que se ha hecho a nivel de ensayos, lo que se ha hecho a nivel de investigación, para poder saber, mira, cuál es un valor de referencia que tenga asociado niveles de deformaciones cónsonos con este pilote para suelos arenosos, suelos arcillosos, etc. Entonces, bueno, estas recomendaciones siempre sirven para poder fijar tales valores. Y ya luego hay que desarrollar un procedimiento numérico que de forma manual es bastante tedioso, sobre todo que ya es tedioso para un tipo de carga, para una carga axial, para una carga lateral o un momento flector. Bueno, imagínense si tenemos que hacerlo para varias combinaciones de carga, un proyecto donde tengamos que desarrollar varias situaciones de diseño, etcétera, sería muy tedioso. Entonces, típicamente vamos a ver que las herramientas representan los cálculos de esta manera, como lo ilustra acá Geo5. En este caso, estos diagramas se han obtenido considerando la interacción sobre la estructura del sistema suelo-pilote, por lo que fíjense que la carga axial incluso tiene variaciones dependiendo de ese nivel de fricción que se produce a lo largo del pilote. Fíjense cómo varía la resistencia al corte, también dependiendo de los tipos de suelo involucrado, y los momentos flectores, que a la final se van a traducir ¿en qué? En una cuantía de acero. Vamos a estar combinando cargas axiales con momentos, y al final esto se va a transformar en una columna enterrada que debemos diseñar de la misma manera como se hace un diseño de flexo-compresión de cualquier columna. Entonces, cuando vamos a diseñar el pilote, hay que entender que el ingeniero estructural o la persona a cargo de desarrollar el proyecto estructural va a requerir estas gráficas de respuesta lateral de flexión, lo que sería asociado a cargas horizontales, laterales, y lo que sería la relación carga lateral versus momento máximo, para poder ilustrar qué es lo que ocurre a nivel de carga, a nivel de momento, pero sobre todo a nivel de desplazamiento. El desplazamiento va a ser la variable que controla en el diseño. Fíjense, estas gráficas que están acá son de la herramienta LPILE. LPILE se puede decir que es la herramienta precursora en análisis de pilotes sometidos a cargas laterales, de los primeros software potentes y de los más conocidos a nivel internacional para desarrollar este tipo de análisis. Y a partir de ahí, ya la mayoría de las herramientas de diseño geotécnico de cimentaciones incorporan mucho lo que es la filosofía que está incluida dentro del PILE para poder efectuar el diseño de pilote ante cargas laterales. Ya vamos a ver en el mercado muchas opciones para este tipo de análisis como tal. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos pilotes en grupo y hay cargas laterales, entonces vamos a tener que considerar el efecto de grupo. Obviamente hay un efecto para carga vertical, que lo van a conseguir en todas las bibliografías, en las más conocidas, Brajadas, etcétera. Todos estos textos van a conseguir todas estas formas de estimar los coeficientes o los valores de rendimiento o el efecto de grupo ante carga vertical, y siempre aparece el problema de cómo hacerlo con la lateral. Bueno, con la lateral les puedo adelantar que muchas veces aplicamos esto para análisis de carga sísmica o para análisis de viento, etcétera, y lo que vamos a entender acá es que hay una reducción de esa resistencia lateral que veíamos hace un momento, que podemos caracterizar incluso en función del espaciamiento de los pilotes. Esta gráfica sirve bastante bien para ilustrar la influencia que tiene el espaciamiento o la distancia entre pilotes dentro o sobre lo que sería el factor reductor de resistencia lateral. Fíjense que para que nosotros lográsemos un factor multiplicador igual a 1, es decir, que la resistencia lateral yo pueda sumarla 1 más 2 más 3 más 4, dependiendo de la cantidad de pilotes, bueno, ellos tendrían que estar separados 6 veces el diámetro. Una barbaridad, ¿ok? Una barbaridad. Obviamente en la práctica va a ser muy difícil conseguir que podamos separar el pilote 6, 7 veces el diámetro. Separaciones típicas en la práctica, alguien diría por ahí, bueno, 3 veces el diámetro, hasta 2.5. Bueno, fíjense en cuánto estamos, reducciones en el orden del 50%. Bueno, hay otros criterios que están publicados en la Federal Highway de los Estados Unidos. Fíjense, espaciamiento de 3 veces el diámetro, hacen una discretización entre un factor de reducción para la fila central, para la segunda fila y para las filas posteriores.
Bueno, pero si ustedes sacan el promedio de 0.8, 0.45, 0.35, le va a dar aproximadamente 0.50. Y alguien diría, ¿y por qué el promedio? Bueno, porque si hablamos, por ejemplo, de cargas sísmicas o de cargas de viento en dos direcciones, yo tengo que entender que puedo ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces, muchas veces se recomienda, y esto está publicado en literatura técnica como el FEMA 750, por ejemplo, que recomienda promediar estos coeficientes, entendiendo que no vamos a saber de dónde proviene la dirección de esta carga, por lo que tomar un valor promedio en este tipo de tabla funciona bastante bien. Bueno, y coincide con el de esta gráfica que tenemos acá. Lo mismo va a ocurrir cuando trabajemos con el 4 veces o 5 veces el diámetro, de manera que acá lo que ya percibimos es que sí, la separación del pilote es importante para determinar esa reducción de resistencia lateral por efecto del grupo. Es algo que debemos dejar indicado ya dentro del proceso de diseño, y si estamos participando como ingenieros ya en el diseño de la cimentación, debemos considerarlo porque va a estar variando dependiendo de cada configuración que tengamos en el proyecto. Y ya bueno, obviamente tendremos que desarrollar recomendaciones constructivas de control de calidad dependiendo del tipo de cimentación profunda que se esté desarrollando. Otro aspecto interesante cuando hablamos de el concepto de la carga sísmica aplicada como carga lateral en el grupo de pilote, es entender qué ocurre con esa combinación cabezal encepado pilote. Entonces, fíjense, acá hay un esquema de lo que es el mecanismo de transferencia de carga sobre los pilotes, que ayuda mucho a ilustrar el problema, entendiendo que si yo tengo un cortante aplicado a un grupo de dos pilotes, caso bastante frecuente, con un momento flector aplicado acá, bueno, fíjense que yo puedo trabajar con un diagrama de cuerpo libre, teniendo este como mi punto de rotación, y fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Las cargas axiales estarán aplicadas directamente sobre los pilotes, las que vengan del peso propio de la estructura, más las cargas gravitacionales actuantes, etc. Ok, pero yo tengo una respuesta pasiva, ya vamos a hablar un poco de ella. Acá una respuesta pasiva, y cuando esto empuja, se desarrolla una resistencia pasiva. La diferencia entre estas dos cortantes me determina un cortante que se aplica sobre los pilotes. ¿Y qué es lo que ocurre? A partir de este momento flector voy a tener que un pilote trabaja con presión y otro pilote trabaja a tracción, dependiendo obviamente de la dirección del momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando yo hago el análisis del pilote ante cargas laterales, yo voy a poder identificar cuál es la profundidad a la que se da ese punto de empotramiento del pilote como tal, y ya yo sé que al multiplicar ese cortante por esa profundidad hasta el punto de empotramiento, ¿qué me determina esto? El momento flector que está aplicado acá. Entonces, mi pilote se va a transformar en una columna o en un pilar que voy a diseñar ante un cortante, un momento flector que sea derivado del producto de este cortante y el punto de empotramiento, y unas cargas axiales que provienen de la descomposición de los momentos flectores y de las cargas axiales que provengan de la estructura. ¿Quién queda acá como punto a revisión? La presión pasiva. ¿Por qué? Bueno, porque la presión pasiva se desarrolla con este mecanismo de respuesta que vemos acá en la segunda imagen. Pero siempre hay que tener muy en cuenta que para que este valor se desarrolle al 100%, debe ocurrir un nivel de deformación importante, parecido a lo que ocurre en la punta del pilote. Quiere decir entonces que, fíjense, si yo quisiese que meter acá en este cálculo el máximo valor de fuerza pasiva, vamos a suponer que están trabajando con teoría Rankine, dicen 1/3 de K por H cuadrado, etcétera, y desean determinar la presión pasiva por allí con el valor de K sub P. Ok, ese valor del 100% sería decir que P entre PU es igual a 1. Bueno, él se desarrolla para este nivel de deformación, en donde el valor de D es lo que sería la movilización, el desplazamiento lateral, y H, la altura en este caso del cabezal. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que para llegar a este nivel de deformación, tal vez no tendremos toda la certeza de saber que se va a producir todo este desplazamiento para yo poder desarrollar toda esta presión pasiva. Conclusión, los proyectistas muchas veces dicen, mira, a veces la ignoran, mira, no la tomo en cuenta, listo, ok, y simplemente descompongo esto en dos fuerzas cortantes sobre el pilote y este valor se multiplica por la longitud de flexión del pilote y se acabó, ya está, para poder desarrollar el análisis. En otro caso, el proyectista dice, mira, yo voy a trabajar con 1/3 de la pasiva. Entonces, se hace un cálculo
y a partir de ahí, mira, de repente, en vez de estar en un valor de 1, está en 0,33. Ok, que tiene asociado que una deformación muy pequeña, pero tampoco es que se despreció totalmente la pasiva. Otro dice, no, yo trabajo con un cuarto. Ok, 0,25, está por acá. Entonces, bueno, mucho menos deformación. Otro dice, no, yo trabajo con la mitad de la pasiva. Ok, entonces es como que estuviese acá. Pero siempre ver que hay una respuesta no lineal en lo que sería el mecanismo tensión de formación, y a partir de estos comportamientos es que existen todas estas recomendaciones de aplicar factores, coeficientes de reducción, variaciones, etcétera, para poder tomar esto en cuenta como tal. ¿Okay? ¿Qué otra cosa ocurre en el proceso de diseño? Bueno, que como les decía, podemos tener un grupo de 2 pilotes de una descomposición como esta, pero también hay casos donde tenemos un único pilote. Entonces, en ese caso decimos, bueno, mira, yo puedo tener una condición como esta, en donde la viga de riostro, la viga de cimentación, está diseñada únicamente a cargas axiales, no ante solicitaciones por momento. Quiere decir que este pilote debo diseñarlo para carga axial y para momento flector. En ese caso, el análisis del pilote como columna, como elemento de flexo-compresión es importantísimo, porque estos elementos de cimentación, estas vigas, no están diseñadas para soportar el momento flector. Hay otros casos donde el proyectista estructural dice, mira, yo voy a diseñar la viga de riostra o la viga de cimentación para soportar el momento flector. Cuando decimos diseñar es que tanto a nivel de resistencia como rigidez, estas vigas son capaces de soportar el momento flector, pero el pilote se diseña entonces ante carga axial y de repente hasta una mínima proporción de momento por algún valor de excentricidad accidental, etcétera. Pero lo cierto es que está diseñado eminentemente ante carga axial. Estas dos filosofías de diseño son perfectamente válidas, y lo que simplemente hay que ponerse de acuerdo para poder ir a la herramienta, al procedimiento de cálculo que estemos utilizando para poder tomar entonces la mejor decisión. También podemos tener configuraciones de grupos de pilotes de mayor cantidad. Obviamente acá hay dos componentes, hay una componente geotécnica y hay una componente ya de diseño estructural del cabezal como tal. Ya esto, bueno, todo lo que rige el procedimiento A6318 mediante el puntal tensor o cualquier metodología de elementos flexibles si están por esa vía o incluso por elemento finito. Bueno, pero hay configuraciones de grupos muy comunes en la práctica como esta de 3 pilotes o esta de 2 pilotes o esta de 3 o esta de 4 que se utilizan fuertemente en la práctica, y ahí se trabaja mucho con el concepto de la carga axial equivalente, que consiste en transformar todas esas solicitaciones en el centro de gravedad del grupo en una carga axial equivalente para efectuar el diseño del encepado y el análisis completo del grupo ya como un sistema global. ¿Okay? Ya luego que hemos pasado la fase de diseño técnico, distribución de cargas, efecto de grupo y todo esto que hemos mencionado, viene un proceso de diseño estructural. Esto va a depender del código de referencia que se esté utilizando. Hago referencia acá a que el elemento ya como elemento de hormigón o elemento de acero, ya actualmente muy probablemente tengamos que desarrollarlo por métodos basados en factores de carga y resistencia, o por métodos basados en estado límite de agotamiento resistente. Y allí entendemos que ese pilote es una columna, es un elemento estructural que combina el momento flector en una o dos direcciones conjuntamente con la carga axial. Quiere decir que el concepto del diagrama de interacción tiene perfecta validez en este caso, y lo que vamos a hacer es garantizar resistencias nominales, axiales, por momentos, por cortante y por torsión, que sean mayores a las solicitaciones últimas. Quiere decir que si veníamos diseñando el pilote desde el punto de vista técnico por esfuerzos permisibles, bueno, debo en la herramienta o en el proceso manual o el proceso de diseño que estemos utilizando, debo considerar una filosofía de diseño estructural muy probablemente basado en el RFD, independientemente de que la sección gruesa se revise por ASD, por muchas recomendaciones que consiguen códigos locales. De igual manera, el diseño del acero de refuerzo longitudinal por cortante muy probablemente está según la filosofía basado en estado límite de agotamiento resistente para poder llegar al diseño estructural definitivo. Siempre me gusta mostrar acá los diagramas de interacción adimensionales. Cuando lo hago, algunas veces me ven como un poco arcaico, porque ya entonces esto lo hace el SAP 2000 y todo esto, y las herramientas de cálculo obviamente construyen el diagrama de interacción exacto para el elemento y todo esto, pero siempre les digo que a mí me encantan los diagramas de interacción dimensionales porque vamos con paso firme,
yo puedo entrar a un diagrama de interacción de esto, tener ya una estimación de cuantía esperada según el diámetro del pilote, según la resistencia cilíndrica del hormigón, el grado del acero, el recubrimiento, etcétera. Y obviamente con estas herramientas tendremos el nivel de detalle que requerimos. Pero siempre es interesante mostrarlo porque con esto podemos saber qué tan descabellado puede estar nuestro planteamiento, nuestro diseño inicial, para no ir al software y entonces darnos golpes contra la herramienta de que nos empieza a reportar un montón de cosas extrañas, pues simplemente el diámetro no es lógico en función de las cargas actuantes. Siempre es una herramienta que, aunque ya se ve poco en la práctica, siempre me gusta mencionarla, pues realmente ayuda a que vayamos con paso firme a completar el diseño global de la cimentación. Y hago mención acá, para dirigirme al software, hago mención acá de un aspecto bien interesante, y es que en la última edición de la CI 318, me refiero específicamente a la edición del 2019, hay un avance de los más grandes, a mi parecer, que se ha desarrollado dentro de la normativa para el caso de cimentaciones profundas y que tiene que ver con el aspecto sismo resistente, y es que ahora la CI 318 está perfectamente acoplado con lo que dicta la AC7 2016, el ACI 543 y el IBC respecto al diseño de cimentaciones profundas para estructuras sismo resistentes asociadas a las categorías de diseño sísmico que van desde la C hasta la F. Esto durante mucho tiempo, esto ha sido todo un problema, porque estos códigos decían cosas diferentes. Muchas veces nos apoyábamos de la CI 543, pero resulta que cuando entras al 543 y vas a la segunda página que introduce el reporte como tal, te dice esto es un reporte, esto no es una norma, esto es una guía de diseño, esto no es absoluto, nos libramos totalmente de responsabilidad. Y obviamente el proyectista dice, bueno, pero ¿qué hago? Y entonces el IBC decía otra cosa, la AC no estaba muy acoplado con esto tampoco. Entonces, buena noticia, el ACI 318 en su capítulo de diseño sismo resistente tiene una sección totalmente dedicada al proceso de detallado de cimentaciones profundas, en donde podemos incluso trabajar perfectamente con las combinaciones que provienen de ACE para diseño estructural, que son perfectamente consonos con el IBC, y que las recomendaciones de diseño constructivo que están acá en el ACI 318 provienen de este documento ACI 543. Entonces esto es algo muy bueno, porque ya actualmente todo esto está conectado y podemos diseñar este tipo de elementos de forma mucho más tranquila, tanto a nivel geotécnico como... Bueno, antes de pasar un poco a lo que sería aplicación con la herramienta Geo5, también echar un vistazo a la herramienta del PAI, el SAP 2000. Déjenme que les muestro una información adicional que tiene que ver con este programa de formación que está ya a pocos días de iniciar. Un curso especializado en diseño y construcción de cimentaciones profundas. Iniciamos el 18 de octubre. En este programa de formación vamos a estar trabajando con la normativa AC7, con el ACI, con la ASHRAE, con el Eurocódigo, el IBC, con mucha documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, mucha documentación técnica de referencia. Vamos a tener disponible la licencia de Geo5, la licencia educativa completa, sin restricción, la que ustedes pueden guardar su modelo, porque vamos a poder certificarnos como modelador de Geo5 en el área de cimentaciones profundas mediante este programa. Este es un convenio que tenemos con la empresa Fine Software en República Checa, en el que al completar el programa y obviamente aprobar las asignaciones, usted puede certificarse como usuario de la herramienta. Adicionalmente, vamos a tener ejemplos demostrativos y análisis mediante la herramienta del PAEL, SAP 2000, Helix PAEL también va a presentar un poco lo que sería la extensión de su herramienta, un poco el alcance de este software para el análisis de pilotes, los Helical PAELs que se utilizan mucho en los Estados Unidos y que ya comienza a hacer tendencia también en otras partes del mundo. Y todo esto, no vamos a ir nunca a una herramienta a ciegas, siempre vamos a ir con cálculos manuales desarrollados para poder tener análisis de sensibilidad y no ir a cajas negras, sino que vamos a hacer cálculo manual y luego vamos a entrar a la herramienta, ¿ok? De manera entonces que acá les hago mención a lo que les decía. Si ustedes completan este programa, cumplen con las
asignaciones con las evaluaciones pueden certificarse como modelador Geo5 para el área de cimentaciones profundas. Este certificado se emite de forma conjunta entre Fine Software y Sísmica Institute desde Barcelona y República Checa. Y esto es un aval técnico interesante, pues una herramienta que he tenido la oportunidad de ver su crecimiento desde el año aproximadamente, desde el año 2014, que represento a esta casa y que realmente he visto cómo esta herramienta ha venido incorporando muchos avances. Ya les voy a mostrar algunas cosas bien interesantes, de manera entonces que al culminar el programa tengan el dominio en el área de diseño, construcción, inspección de sistemas de cimentaciones profundas, pero además se llevan un beneficio adicional que es el poder especializarse en el uso de esta herramienta. Ya les voy a mostrar algunos casos bien interesantes. La idea es que ustedes puedan dominar todo lo que es primero diseño geotécnico, desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista de rigidez. ¿Okay? No nos vamos a concentrar solo en que el factor de seguridad sea mayor que 3 ni nada de esto, no. Diseño por resistencia, diseño por rigidez. Vamos a atender pilotes excavados, hincados y pilotes apoyados en roca. Vamos a trabajar con pilotes individuales y en grupo, pilotes para puentes mediante la aplicación de la normativa AASHTO. Vamos a ver cuál es el efecto de la acción sísmica en el comportamiento de pilotos, utilizando data de los ensayos SPT y CPT. Como les decía, vamos a tener un módulo bien interesante de helical pilots, de pilotes helicoidales. Vamos a ver ejemplos numéricos, conceptos teóricos, métodos constructivos, una tendencia que va cogiendo ya mucha fuerza a nivel internacional. Vamos a trabajar con pilotes individuales en grupo, ya les voy a mostrar algo también interesante. Vamos a abordar el diseño estructural aplicando la normativa vigente, ya esto lo que les decía en la presentación, ya estos misterios de que, bueno, yo pongo menos acero porque así lo he hecho durante 30 años. No, hay una normativa que hay que cumplir, además que si el pilote forma parte del sistema resistente, de una estructura que es resistente al sismo, obviamente la cimentación forma parte del sistema resistente al sismo y debe ser diseñado con la filosofía del código. Como les decía, muchas aplicaciones con software para validación. Nuevamente vivimos en la era de la tecnología. No vamos a ir nunca a una herramienta apretando botones sin saber lo que estamos haciendo. Vamos a validar todo con resultados numéricos manuales, pero sí vamos a aprovechar la ventaja que nos ofrecen estas herramientas. Y finalmente, recomendaciones de construcción, control de calidad y pruebas de carga para este tipo de cimentación. Vamos a ver más adelante un poco el temario. Antes de ver el detalle de todo el tema, bueno, les indico que vamos a copiarles acá el enlace. Aquellas personas que estuviesen interesadas pueden hacer clic acá también para pedir el folleto detallado de dicho programa. Espérenme que les copio acá el enlace y lo tienen todos allí. Y fíjense, vamos entonces a empezar con un módulo de diseño geotécnico de pilotes hincados, pilotes excavados y vaciados en sitio y pilotes en roca. Interesante lo que les digo, que lo que les mencionaba, que a medida que vamos a ir viendo la teoría, vamos a trabajar con teoría, vamos a trabajar con aspectos prácticos desde el punto de vista numérico y en simultáneo vamos a ir desarrollando las asignaciones para poder aplicar a la certificación. De manera que vamos a tener, a medida que vamos avanzando, vamos a ver si qué dice la normativa, qué dice la teoría, que dicen los procesos numéricos y vamos de una vez a ir utilizando la herramienta. Fíjense, por ejemplo, en este primer módulo. Vamos a abordar diseño técnico de pilotes hincados y pilotes excavados, diseño técnico de pilotes apoyados en roca, método de los coeficientes parciales para verificación geotécnica según Eurocódigo 7 y el CTE, método de Spring, ya esto tiene que ver con Geo5, la metodología para analizar un pilote con resorte, para determinar capacidades portantes, capacidades en grupo y cálculo de eficiencias en grupo. Entonces, vamos a ver un poco lo que sería el cómo podemos aprovechar esta herramienta Geo5 que he hecho referencia. Fíjense, este es uno de los módulos que no está directamente relacionado con el diseño de pilotes, pero que es un módulo que a mí me encanta mostrar, es el módulo estratigrafía, porque es el módulo en el que un geotecnista puede construir en 3 dimensiones el terreno. Este modelo que está acá se ha generado a partir de una nube de puntos. ¿Okay? Hay unos límites y hay toda una nube de puntos del terreno que provienen de un plano de AutoCAD. O sea, ustedes pueden perfectamente, fíjense, son muchos puntos que he importado de un plano de AutoCAD, de un proyecto real, en el que mediante el proceso de importación he logrado definir toda la geometría y obviamente hay unas zonas limítrofes. En este terreno
he podido asignar ensayos de campo, ensayos SPT, ensayos CPT. Si yo voy, por ejemplo, a alguno de estos ensayos SPT, tengo la información de mi ensayo y puedo incluso cargar información adicional relacionada con el tipo de equipo, los datos del perforador, las descripciones de las muestras. Yo puedo asignar toda la data que se desee. En este caso, he asignado la información simplemente para tener el detalle de los resultados del SPT y de los ensayos CPT. En este terreno se ha hecho una investigación geotécnica en donde se combina la información de ambas pruebas, el SPT y el CPT. Y si imprimo un registro de dicho ensayo, fíjense que incluso puedo tener hasta las fotos de este ensayo en particular. Si me voy, por ejemplo, al del CPT y hacemos lo mismo, bueno, tengo todo el detalle de la data del CPT y tengo la imagen del ensayo como tal que se ha desarrollado. De manera entonces que fíjense que es bien interesante lo que sería el manejo de toda esta data en un mismo modelo. ¿Qué ocurre? Si yo me voy acá al modelo geológico, fíjense entonces que tengo una representación de lo que sería el terreno en 3 dimensiones, obviamente. Fíjense que hasta puedo ver la topografía, porque obviamente he hecho una importación de puntos del terreno, coordenadas X y Z, o X y Z, de manera que lo puedo ver globalmente en 3 dimensiones. Y ya luego puedo trabajar con perfiles que se generan de puntos particulares del terreno. Entonces yo siempre digo, bueno, mira, yo necesito información de este punto. Entonces yo doy simplemente clic y tengo la data del terreno. ¿Qué ha ocurrido internamente? Como yo he cargado, vamos a cancelar acá, como yo he cargado la data de los ensayos, y estos ensayos tienen obviamente una información geotécnica, tiene un grupo de suelos que se han detectado en esta investigación geotécnica. Cuando se construye el modelo geológico en 3 dimensiones, se pueden hacer, el software se encarga de efectuar todas las interpolaciones gráficas necesarias para poder generar el perfil completo. Y esto es lo que me permite a mí desarrollar estos perfiles puntuales en cualquier zona. ¿Ves? Por ejemplo, acá tengo este resultado, añado y cierro, y ya he generado un punto adicional. Y puedo decir, bueno, también necesito información de acá, entonces acá tengo otro perfil, añado y cierro. Y puedo decir, bueno, necesito también algo de acá. Y ven, tengo otro perfil y así voy. Puedo ir generando toda la información que se requiera. Y lo interesante acá es que yo puedo tomar cualquiera de estos perfiles, puedo copiarlo y llevármelo al módulo de pilotes. Entonces yo puedo abrir acá un archivo nuevo. Vamos a decir que de momento vamos a abrir uno nuevo y puedo decirle, bueno, quiero pegar los datos en el nuevo proyecto. Me digo OK y me he traído toda la data del suelo para ahora diseñar este pilote según las características del perfil geotécnico que tengo acá en 3 dimensiones, ¿okay? Según este modelo. De igual manera puedo trabajar con secciones completas. Fíjense, hago una línea completa en el que puedo desarrollar perfiles longitudinales. ¿Okay? Si yo vengo acá, puedo ver perfiles longitudinales, puedo ver perfiles transversales, que son estas líneas que tengo acá marcadas, y realmente el proceso de generarlo es muy versátil. Y fíjense que acá incluso yo puedo ya jugar un poco con esto, puedo trabajar con también escalas diferentes, también a manera de representación, pero ya luego esto también lo puedo exportar a AutoCAD. También puedo copiar esta data y llevármelo, por ejemplo, al módulo de estabilidad de taludes. Si tuviese un problema de taludes, fíjense, aquí se ve toda la topografía del terreno para ese perfil transversal y realmente es muy fácil de desarrollar. ¿Okay? Esto es una aplicación excelente porque se puede combinar con cualquiera de los módulos de cimentaciones. Hoy hemos estado hablando de cimentaciones profundas, pero se combina con cualquiera. Incluso, interesante, en la era BIM, me voy a una siguiente etapa de construcción y yo me he traído este modelo de LETAPS. Me traigo el modelo TAPS y lo he insertado en el modelo. Y esto resulta que va a diseñar el edificio con este suelo, con interacción sobre la estructura. No, todavía no llegamos allí. Pero está interesante porque yo puedo hacer un acople de sólidos que provengan de estos modelos estructurales para hacer una representación del sistema estructural en mi modelo. Esto es sumamente potente, sobre todo para la gente de geotecnia, sobre todo al ingeniero geotécnico que tiene que vender su proyecto, que tiene que vender su estudio geotécnico. Realmente lo veo como una herramienta muy poderosa. Fíjense que, déjenme que hago un cambio acá de la herramienta para irme al módulo de pilotes. Un segundo, este que tengo acá, ok, un segundo para abrir el modelo que había cerrado hace un momento.
Y ya estoy con ustedes, ya se los muestro nuevamente. Muy bien. Fíjense. Imagínense entonces que yo empiezo a trabajar con este módulo. Este módulo que está acá es el módulo de un piloto individual. Si me voy acá a los datos del problema, tengo acá los estándares, he activado acá el código A6318. Este análisis lo estoy efectuando por factores de seguridad, pero fíjense que puedo trabajar con estados límite, con el eurocódigo, y cuando digo estado límite puedo acoplar ya todo lo que es la información nueva de la AC7 2016 que les mencionaba a lo largo de la presentación, y puedo incluso efectuar diseños basados en resistencia, ya en capacidad última, que es el otro enfoque que ya aborda completamente la AC7 y que está acoplado de igual manera con la capacidad estructural de la C318. Ya incluso les voy a mostrar eso en un ejemplo numérico. Y fíjense, tengo activado acá el método del Naval Facility de los Estados Unidos, pero puedo trabajar con el método del CTE, puedo trabajar con el método de tensión efectiva, la metodología obviamente que ya trae naturalmente el software, que es de República Checa, de la normativa checa. Pero ya a partir de allí, bueno, si tuviésemos un caso sin drenaje, puedo trabajar con el método de Tomlinson, con el método del Naval Facility, con el método del CTE. Desde el punto de vista de carga-asentamiento, que es interesante que la herramienta me permite construir la curva de carga-asentamiento mediante el método de Paulos, como lo veíamos a lo largo de la presentación. O sea, esa curva la voy a poder obtener según las características del suelo y según las características del pilote. Y ya luego la capacidad portante lateral la puedo hacer mediante curvas Payet o mediante el método de Brooms. El método de Brooms ya prácticamente no se usa actualmente, porque es una metodología que funcionó muy bien durante mucho tiempo, al comienzo sobre todo, cuando se empezaban a analizar con mucho detalle la respuesta lateral del pilote, pero el método de Brooms tiene la limitante de que no podemos conocer los niveles de deformación esperados. Entonces, allí es donde la curva Payet incorpora un gran beneficio, porque no se trata solo de hablar de diseño por resistencia ante cargas laterales. Hay sistemas que ante valores de resistencia muy elevados no vamos a poder saber si un nivel de deformación es apto o no es apto para un determinado sistema estructural. Entonces ahí la curva Payet realmente será la solución. Entonces con esta configuración, fíjense, el módulo de respuesta lateral, estoy trabajando con la metodología MATLAB-RIS. Yo puedo trabajar con otras metodologías, puedo incluso incorporar datos de campo, puedo hacer variaciones del coeficiente de balasto lateralmente, puedo construir diferentes respuestas laterales del balasto lateral sobre el pilote, y aquí hay que tener cierta información de respuesta esperada en función del comportamiento que hemos visto anteriormente en las láminas para poder asignar estos valores. De momento, por tratarse de un material granular, lo voy a hacer por MATLAB-RIS. Tengo dos tipos de suelo y cada suelo como tal tiene un determinado coeficiente de compresibilidad lateral. Si yo doy acá a editar, voy a poder conseguir toda la data de ese terreno, y acá están los parámetros que tienen que ver con el rozamiento del pilote, con el coeficiente de presión lateral, que pueden ser ingresados por el usuario o pueden ser calculados directamente con la metodología, en este caso el Naval Facility. Teniendo esa data, ya entonces, bueno, tenemos acá unos casos de carga. Fíjense cómo los diferencio yo acá. Diseño ASD para diseños de técnico del pilote. Asiento, estoy trabajando en condición de servicio, obviamente los asientos los determinamos para cargas de servicio, y ya luego el diseño estructural, una condición ya también de diseño, pero para lo que sería el dimensionado del pilote desde el punto de vista de sección transversal, desde el punto de vista de armado. Luego tenemos por acá la información relativa a la geometría del pilote, la profundidad, el tipo de pilote, tipo de sección transversal con la que queremos trabajar, si se trata de pilotes rotados, hincados o de hélice continua, si vamos a trabajar con hormigón, con madera, etcétera. Y tiene, en las últimas versiones, tiene una incorporación interesante, que es que si yo hago clic acá, diseño la longitud del pilote, fíjense, él me dice, bueno, por capacidad portante, con el criterio del factor de seguridad que yo le he dado, me dice que la longitud del pilote debería estar alrededor de los 7 metros. Pero si yo quiero diseñar más bien por asiento, que ese puede ser el requisito de muchos proyectos, yo tengo mucho tiempo hablando de el nivel de desempeño basado en desplazamiento, basado en deformaciones. ¿Por qué? Porque realmente puedo tener una capacidad enorme, pero mis deformaciones están fuera de los rangos permisibles para el comportamiento estructural. Yo digo, bueno, mira, yo tengo una limitante de asientos máximos de, no sé, me lo invento, de 5 milímetros. Poner un valor exigente. Bueno, comienza a cambiar la longitud del pilote. Entonces
Entonces está interesante porque nos va a permitir tener ya una dimensión inicial, o sea que ya por acá podemos ir jugando un poco con los valores de longitud. Sin embargo, cuando completamos el diseño vamos a poder verificar toda esa información como definitiva. Aquí vemos las características de los materiales a nivel estructural. Acá tengo presencia a nivel freático en la superficie y puedo trabajar con diferentes situaciones de diseño, permanente, transitorias, accidental, sísmica. Y estas situaciones de diseño podrán tener asociados diferentes factores de seguridad porque estoy hablando del método ASD. Si estoy hablando de métodos coeficientes parciales, tendré unas diferentes metodologías de verificación según lo que establecen los eurocódigos. Y fíjense entonces con esto me reporta una capacidad portante. Entonces, bueno, aquí está, para los valores de carga que tengo una capacidad portante de 341 mayor que 3 y tengo acá la información referida al análisis mediante el método del Naval Facility. Y acá tengo la curva tensión de formación. Está interesante porque yo tendría que validar estos módulos de elasticidad. Entonces, en mis suelos, me devuelvo. El suelo de arriba, la arena mal gradada, tenía un módulo de elasticidad de 15 y el de abajo, tiene igual un módulo de elasticidad de 15 megapascales. Los he asignado igual, son ambos suelos los he unificado. Entonces, fíjense que a partir de esta información tenemos la curva, pero yo puedo decirle, mira, realmente ese material es, no sé, me lo invento, 10 megapascales. Y el de abajo es 12 megapascales. Hacemos clic y automáticamente se va modificando la curva de tensión de formación. ¿Por qué es importante la curva de tensión de formación? Algunos dirán, bueno, porque me arroja el asiento, porque para la máxima carga de servicio ya me reporta que el máximo asiento son 13.5 milímetros. Sí, obviamente es un dato que obtenemos de forma directa de la curva carga-asentamiento. Pero es que la curva carga-asentamiento me va a permitir calibrar estos valores que tengo acá de capacidad por punta y capacidad por fricción, porque ya lo hemos visto y ya esto se ha demostrado en la investigación del profesor Lyman Rees y otros investigadores, en donde a partir de la curva podemos realmente entender si el piloto está trabajando por punta, si está trabajando por fricción, qué proporción de deformación existe en la punta para un determinado nivel de carga, y esto nos permite diseñar según el desempeño real del piloto. Entonces, claro, es un diseño muy elegante donde podemos reportar una data muy adecuada al comportamiento del piloto. Si vengo acá a esta pestaña es interesantísima porque fíjense, me refleja acá el diagrama de coeficiente de balasto lateral. Acá lo tenemos según los dos tipos de suelo, aplicando la teoría de Matlock y Rees, recuerden. Luego tengo acá unos niveles de desplazamiento según la longitud del pilote. ¿Qué puede ocurrir acá? Que este pilote forme parte de un sistema estructural donde este valor de 1 centímetro de deformación lateral no sea aceptable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tantear a ver si con la longitud se puede controlar un poco. Llega un momento en el que ya alcanzamos el punto de empotramiento, ya a partir de ahí ya lo que tenemos es que tocar diámetro para poder reducir las presiones y reducir este valor de deformación. Y bueno, ya con eso, fíjense, tenemos los diagramas de corte y momento, y a partir de ahí yo puedo suministrar toda la data relacionada con el diseño estructural. Si yo pido acá el detalle, me va a dar un resumen de lo correspondiente a mis valores de momentos últimos, momentos nominales. Se encarga de hacer todas las verificaciones pertinentes y ya luego yo puedo pedir en la salida de la herramienta, bueno, yo puedo pedir toda la data completa. De manera que allí puedo ver toda la data completa de los balastos laterales, de los niveles de desplazamiento, la filosofía de diseño, las características del terreno y el diseño definitivo del piloto. Entonces, una herramienta que yo siempre indico que este es el típico software que yo utilizaría para entregar el proyecto mañana. ¿Para cuándo son todos los proyectos? Para mañana. Todos los proyectos son para mañana. Nunca nos dan un poco más que eso. No, lo necesitamos para mañana. Entonces, es una herramienta que te permite trabajar muy rápido este tipo de cosas. Ya hay problemas más complejos, donde hay que analizar otras cosas, que es herramientas ya más sofisticadas para analizar otras cosas, flujos de agua bidimensionales, con modelos constitutivos avanzados, etcétera, ya más del área de investigación o de repente algún proyecto de túneles o algo de esto. Ok, entonces en ese caso obviamente ya hay que invertir el tiempo que se requiere, pero esta es una herramienta excelente para poder tener diseños rápidos de cimentación. ¿Okay? Vamos a ver, les muestro otro por acá. Este caso está interesante porque me permite acoplar esto con lo que sería el uso de otras herramientas. Fíjense, este es un pilote que tiene 80 centímetros de diámetro, igual al anterior, tiene una longitud de 15 metros, es un suelo uniforme, una arena bien gradada uniforme. Si pido acá la edición, estoy trabajando con ACI, factores de seguridad, el mismo método del Naval Facility.
tenemos el mismo criterio, el módulo CAS es según Matlock y Rees, y bueno, el resto de los parámetros igual a lo que hemos visto antes. Si me voy a la capacidad portante, tengo un valor elevado, realmente aquí resulta que el problema es la carga lateral. Voy a mi curva tensión-deformación también, todo está en orden desde el punto de vista de deformación, y vemos la capacidad portante lateral. Entonces, ¿por qué hago una pausa acá? Bueno, porque en este caso hay dos mundos, ¿no? Está el mundo del geotécnico, en el que él está muy preocupado de ese coeficiente K/H, de esos coeficientes de compresibilidad lateral, para poder obtener la respuesta lateral del pilote, sus diagramas de corte, diagramas de momento, y poder validar el desempeño del pilote ante la presencia de cargas laterales. Pero luego está el ingeniero estructural, que está preocupado obviamente porque su acero de refuerzo cumpla con estos valores. Pero muy cierto es que al momento en el que se desarrolla la investigación geotécnica y se plantean los diseños geotécnicos, de repente las cargas no están listas, de repente están en pleno proceso de diseño. Bueno, y hay problemas con esto que tiene que ver ya con la interacción entre las diferentes especialidades del proyecto. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el estructural necesita un lineamiento para modelar la respuesta lateral del pilote en otras herramientas. Entonces, bueno, por ejemplo, una que se usa mucho en la práctica es la herramienta SAP 2000. Entonces, en ese caso, el ingeniero estructural le gustaría más bien modelar su piloto en SAP 2000, aplicar sus cargas laterales y que este comportamiento que esté acá sea consono con el que ha obtenido el geotécnico, porque eso obviamente es el que luego le va a permitir al ingeniero estructural aplicar sus requisitos estructurales que establezca el código, lo que diga la normativa y todo esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo digo, por ejemplo, bueno, aquí tengo unas cargas aplicadas que son equivalentes a las cargas del modelo que veíamos antes, el mismo estado de carga, y pido acá los diagramas. Entonces, yo voy a pedir acá, por ejemplo, el diagrama de momento para esas cargas que tengo ahí aplicadas. ¿Okay? Damos OK. Y fíjense, tengo acá un máximo momento de 108. Si me vengo acá al modelo de Geo 5, estoy alrededor de 106. Estoy bastante bien. El momento acá es de 35-33. Me vengo acá a SAP 2000. Voy a acercarme un poco porque esto lo tengo discretizado. Me vengo acá y ese modelo en el tope. Tenemos entonces, ¿cuánto? Me vengo acá, 35-33. Luego vamos a ver el cortante. Vengo acá y pido el diagrama de corte de ese pilote. Clicamos acá y vamos a visualizar. Entonces tengo que ese valor acá en el tope va desde 50, estoy trabajando con kilonewton, 50 kilonewton, y acá tengo aproximadamente como menos 29, algo así. Hay un cambio de signo que se observa en el diagrama que veíamos en 50 menos 28. Y el desplazamiento lateral lo vamos a poder validar también, que probablemente sea la variable más importante. Pedimos acá nuestro desplazamiento lateral, dimos OK, y este valor está en el orden de ¿cuánto? De aproximadamente, vamos a ponerlo en milímetros, y así lo vemos mejor, kilonewton milímetro. Aquí estoy, vamos a ver cuánto tenemos acá, 2.72 milímetros contra el valor que reporta Geo 5, 2.55. ¿Y cuál es el misterio? No hay ningún misterio. Simplemente yo, a partir de este análisis, yo puedo obtener, obviamente, los valores de resistencia, de rigidez lateral que tengo que suministrar al ingeniero estructural para que él pueda transformar esta información en resortes, tal como lo tengo modelado acá en SAP 2000. Ojo que les he mostrado SAP 2000 y les he mostrado Geo 5, va a ser la herramienta principal de este programa de formación, en el que ustedes pueden certificarse y todo lo demás, pero en cargas laterales hay una herramienta, no podemos perder de vista, que es el software LPILE. El software LPILE es desarrollado por el propio profesor Lyman Rees. Ya actualmente la empresa está manejada obviamente ya por nueva gente, nuevas generaciones, etcétera, y hay otros profesionales allí involucrados, pero el software incorpora todo lo que ha sido la investigación de estos investigadores, vale la redundancia, en el área de respuesta axial y respuesta lateral del piloto. Y el LPILE como tal, en específico, es una herramienta sumamente conocida para análisis de respuesta lateral. En este caso he modelado el mismo pilote con las mismas características que les mostraba en el modelo anterior, y si pido los resultados, vamos a verlos acá. Bueno, fíjense, tengo acá la deformación lateral, fíjense, estamos acá prácticamente en los 2.5 milímetros que me muestra Geo 5 por acá, los diagramas de corte de 50
a menos 28, vamos a verlo acá, 50, fíjense, menos 28 prácticamente. El diagrama de momento que parte en 33 y luego llega muy cerca de 110 y luego se acerca a menos 10, cuando lo vemos acá en Geo5. Bueno, vamos desde 30 menos 106 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que la respuesta es equivalente, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, son los mismos valores, mismo mecanismo de respuesta. Además, esta herramienta en particular, yo siempre lo recomiendo para aquellas personas que tienen que trabajar con respuesta lateral del pilote de manera importante, es decir, de aquellas personas que trabajan mucho con puentes, con geotecnias complejas, donde la respuesta lateral es un asunto de atención, también todas aquellas personas que diseñan en el área de puertos, muelles, costa afuera, etcétera, el mecanismo de respuesta allí lateral es importantísimo. Entonces, si nos venimos acá, yo pido, por ejemplo, esto también me parece muy interesante. Fíjense, esta es una curva que me reporta lo que sería la deflexión lateral del pilote para el valor de la longitud del pilote. ¿Qué dice esta gráfica? Bueno, que el mínimo valor de deflexión lateral y que ya se considera estable comienza a ocurrir cuando el pilote tiene más de 7.5 metros aproximadamente. Bueno, en nuestro caso, en Geo5 estábamos trabajando con pilote de 15 metros, probablemente podamos economizar eso y que quede de menor longitud, pero sí tener en cuenta que a medida que bajamos ya mucho la longitud, ya comienza a incrementarse el desplazamiento lateral. Y en una herramienta como esta, ustedes pueden asignar muchos tipos de suelo con diferentes modelos, diferentes mecanismos de respuesta lateral que ellos han venido incorporando. Para ello pueden incluso descargar hasta la guía del software Alpine de la web, es perfectamente descargable, es gratuito. Lo pueden hacer y van a ver los modelos que tiene incorporado la herramienta. Por acá están los modelos de MATLAB, los modelos del profesor Rees, los modelos de O'Neill y así sucesivamente. Incluso vamos a poder ver también en un módulo de este programa lo correspondiente a pilotes en suelos licuables. En ese caso, un modelo por acá interesante donde si yo abro acá lo que sería la estratigrafía, vemos el pilote y vemos acá una arena licuable de 3 metros de profundidad en la superficie, luego una arena de Rees y acá hay una arcilla rígida. Entonces, en ese caso, cuando pedimos la respuesta del pilote, tengo acá 3 estados de carga. Estos 3 estados de carga es porque estoy considerando diferentes condiciones de embebido con el cabezal. Otra pregunta interesante. ¿Cuándo considerar la condición del cabezal empotrada, articulada o que se desarrolle la rigidez según las solicitaciones actuantes? Esta herramienta permite considerar diferentes condiciones de empotramiento o articulación con el cabezal y a partir de allí, fíjense que tenemos diferentes respuestas. Yo lo que hago en la práctica es que siempre me voy a los dos extremos y obviamente tengo mi análisis con las solicitaciones actuantes para poder tener un análisis de accesibilidad y tener un rango en el que se puede mover en la respuesta esperada del pilote. Pero lo importante de este análisis en particular en este suelo potencialmente licuable es que fíjense la fuerza cortante como prácticamente es una línea recta hasta los 3 metros, porque esta es la zona donde el material licúa. Acá es donde obviamente estos valores de deformación y los valores de momento se hacen mayores por la resistencia lateral nula que tiene este estrato superficial. Si pedimos acá este otro, fíjense, acá está la respuesta desde el punto de vista de curvatura, en radianes por metro, y bueno, obviamente a medida que este material sea más rígido, estas respuestas laterales cambian y de igual manera podrán revisar mediante la salida del software, podrán igual forma revisar todo el análisis mediante curvas PY e incluso también van a poder validar todo lo que es el mecanismo de resistencia estructural, porque cuando ustedes definen el pilote, si yo vengo acá y defino el pilote, fíjense que vamos a cerrar estas ventanas y vamos a abrir la data de entrada. Bueno, fíjense, tengo acá definido todo lo que es mi sección transversal, las dimensiones, el hormigón, el refuerzo lateral y bueno, eso se toma todo en cuenta en el proceso de validación estructural. Es otra herramienta que también vamos a visualizar a lo largo de este programa para que podamos ver entonces que podemos llegar a los mismos resultados mediante diferentes software y ya dependerá obviamente del uso de cada quien y de las necesidades de cada quien para el software en particular con el que se deseen desempeñar. ¿Okay?
Con eso, fíjense que hemos hecho un recorrido interesante de lo que es el caso de pilotes individuales a nivel de diseño geotécnico y lo que es un poco el comportamiento y el manejo de estas herramientas y cómo se acopla esto a los métodos manuales. Fíjense, en el segundo módulo vamos a estar analizando comportamiento, tensión, deformación de pilotes individuales en grupo. Ya esto lo hemos visto, esto lo hacemos con los métodos tradicionales basados en los métodos de estimación de deformación elástica. También lo vamos a hacer por consolidación y vamos a trabajar con la curva de Pavlov. También vamos a echar un vistazo a una que no es muy conocida para el caso americano y en Europa, solo algunas regiones, que es el método de Masopust, que es una curva que modela el mecanismo de respuesta no lineal vertical. También le vamos a poder echar un vistazo acá. Y bueno, la idea en este módulo es trabajar con curvas de tensión, deformación y ver los ejemplos de diseño geotécnico de pilotes. Acá es interesante porque vamos a poder ver lo que les decía, resoluciones completas como esta. Este es un ejemplo de un pilote rotado en arcilla, en donde está toda la información, todo el tratamiento de la data geotécnica, pero fíjense, partimos de capacidades nominales o estructurales. Fíjense, estoy trabajando con criterio ACI 318 para métodos basados en esfuerzo permisible. Hago todo mi análisis, pero también lo puedo hacer por teoría de diseño por resistencia o capacidad última, que también es algo que ya el código ACI 318 me permite desarrollar. Hago mi análisis de capacidad estructural, puedo tantear una longitud de pilotes para luego determinar capacidades geotécnicas. Hago toda mi evaluación de capacidades geotécnicas y luego vienen las verificaciones. Entonces, hago verificaciones geotécnicas por esfuerzo permisible, pero también puedo hacer verificación geotécnica por resistencia, porque esto ya es algo que ahora me permite el código AC7 2016. Esto se acopla muy bien, fíjense, hago referencia acá al AC7, y ahora esto se acopla para lo que sería el mecanismo de diseño por resistencia. Durante mucho tiempo el estructural y en muchos proyectos se quería tener en el caso americano algo equivalente a lo que ocurre con el eurocódigo, con el método de los coeficientes parciales, y ahora se puede hacer mediante la aplicación en conjunto de el AC7 y el código ACI 318. Y ya luego tenemos todo lo que es el proceso de verificación. Fíjense, todo este tipo de análisis, la idea es que después podamos ir tranquilamente a la herramienta y efectuar las comparativas. En el módulo 3 nos vamos a concentrar en el análisis de pilotes individuales en grupos sometidos a cargas laterales. Lo que les decía, fíjense, vamos a trabajar con Geo5, el PAI, el SAP 2000, pero vamos a hacer primero los cálculos manuales. Estas curvas que están acá, estas curvas las vamos a construir a mano, de forma manual. Y luego que las construyamos a mano, las vamos a poder comprobar mediante Geo5 y vamos a llegar a los mismos resultados. Esto es lo que haremos acá. Y ahí ustedes tendrán el dominio completo para efectuar el día de mañana sus cálculos de forma manual, si lo desean seguir haciendo de esa forma, o si ya desean utilizar alguna de estas herramientas. Vamos a ver un poco la introducción al diseño de pilotes para puentes. Vamos a hablar del código AASHTO del RFD, verificación de este tipo de cimentación desde el punto de vista de resistencia y rigidez, fricción negativa, grupos de pilotes. Y fíjense, en este módulo vamos a trabajar directamente con la herramienta que veíamos hace un momento. Vamos a trabajar con el módulo pilote. Vamos a hacer ejemplos porque ya luego, recuérdense, al trabajar con este módulo ya empezamos a optar a la certificación ya con la primera asignación. Ya con esa primera asignación que consiste en trabajar con el módulo de pilote, ya vamos aprobando esa primera evaluación para poder optar a la certificación en el manejo de la herramienta Geo5 para cimentaciones profundas. Luego llegamos al diseño de grupo de pilotes mediante el módulo grupo de pilotes de la misma herramienta. En este caso les muestro más o menos cómo funciona. Fíjense, en este caso tengo un grupo de pilotes que está interesante porque lo he extraído de un estribo de puente. Ojo que el software Geo5 tiene un módulo para análisis de estribo de puente. Entonces he trabajado aparte el grupo de pilotes de ese estribo como tal. Y fíjense, aquí tengo asignado lo que sería el método de Sprint, que sería el método de análisis con resorte. Yo puedo irme con la solución analítica, el método clásico, obtener una capacidad portante global de todo el sistema, como la reporta acá, y el software va a considerar de forma ya automática el coeficiente de grupo, la eficiencia de grupo que deseemos utilizar. En este caso, activado la barra, pero fíjense, están los diferentes métodos que conseguimos típicamente en la literatura convencional. Ese sería para el caso convencional y puedo también tener mi curva tensión de formación.
Pero este análisis con el método de Spring es muy potente porque, fíjense, puedo trabajar con diferentes condiciones. Puedo trabajar con pilotes flotantes, puedo trabajar con pilotes flotantes donde doy la rigidez de los resortes, puedo trabajar con pilotes apoyados en roca, pilotes fijados dentro del macizo rocoso. Entonces, en este caso, la respuesta lateral la he dejado por Mandel y Rees y he dejado pilotes fijados dentro de un suelo rocoso. He dejado esa condición. Tengo acá mi estructura. Bueno, aquí pueden editar la separación del pilote, el diámetro, la forma del encepado, la geometría que ustedes deseen. El resto de los parámetros sigue más o menos el mismo formato que hemos visto antes. Esto, como es de un puente, fíjense el lenguaje que hablo. Estoy hablando en condición de estado límite, resistencia 1, servicio y evento extremo, que es el mismo lenguaje que utilizamos en AASHTO. Esto siempre es un llamado de atención que hago al geotécnico. Cuando desarrollo estudios geotécnicos para un puente, debemos modificar la presentación de los resultados y la forma en la que se reporta la data, porque no es igual para trabajar en un proyecto de puentes que para trabajar en un proyecto de edificaciones. Y esos tópicos también los discutimos acá. Luego, en el análisis, si yo pido acá la verificación, bueno, fíjense, acá puedo obtener mucha información. Vamos a acercarme acá y fíjense, puedo decir, por ejemplo, vamos a pedir un envolvente de carga mejor. Vamos a verlo de esta manera. Y vamos a pedir, por ejemplo, los momentos flectores. Perdón, que marqué un solo pilote. Puedo ver todos los momentos flectores del grupo de pilotes. Puedo pedir los diagramas de fuerza axial. Y fíjense qué está ocurriendo acá. Bueno, que si yo tengo unos momentos flectores aplicados acá, va a haber una descomposición de fuerza. Entonces vamos a tener una zona que está sometida toda a compresión y una zona que está sometida a toda tracción. Entonces ya lo podemos ver automáticamente en el diagrama, tal cual. Vamos a ver, por ejemplo, los diagramas de corte. En este caso lo tengo en Y. Aquí los tengo superpuestos. Fíjense, aquí lo veo mucho mejor, lo que sería el diagrama de corte. Y fíjense lo que puedo ver acá. Puedo ver los diagramas de resorte. Si yo cierro acá, fíjense, esto que está acá, que es mi respuesta a nivel de resortes horizontales. De manera que ya con esta data, con esta información, él hace el análisis correspondiente. Yo puedo decirle acá, mira, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo que se calcule la rigidez a partir de los parámetros del suelo. Entonces, en ese caso, él me dice, bueno, los resortes verticales, ¿cómo los quieres estimar? Bueno, vamos a estimarlo a partir de las cargas de servicio. A partir de ahí pedimos el análisis, hacemos la verificación y fíjense, yo voy a quitar este acá y fíjense, estos resortes verticales que les muestro acá me modelan lo que sería esa respuesta por fricción a lo largo del pilote. ¿Por qué hay tanta diferencia entre esto y esto? Bueno, porque en el perfil, si me vengo acá al perfil, tengo acá una grava y acá tengo una arena. Voy acá a la asignación, un limo, corrijo. Tengo un limo y una grava. Esa es la razón por la que tengo esta diferencia tan importante en la respuesta por fricción vertical sobre el pilote. Y si activo esto, voy a tener mis diagramas horizontales para análisis de respuesta lateral del pilote y puedo incluso pedir los resortes en la base. Esto es interesante porque esta data la puede desarrollar el geotécnico tranquilamente acá y puede dar un rango de carga para un determinado valor de rigidez y esto se puede reportar al ingeniero estructural, que es interesante. Fíjense, estos valores de resorte, estos valores de acá, esta magnitud, no es igual a esta magnitud, son diferentes. ¿Por qué? Porque están sometidos a diferentes niveles de tensión. Entonces, claro, ¿qué es la rigidez? La rigidez, ¿qué es la fuerza elástica? El múltiplo de la rigidez por el desplazamiento. Entonces, basado en el principio de fuerza elástica que vemos en mecánica de materiales, es que se estima la respuesta del resorte. Esta verificación desde el punto de vista manual es perfectamente válida, es perfectamente ejecutable para que ya luego podamos ir tranquilamente a la herramienta. Y ya luego que hemos completado la validación geotécnica, fíjense, podemos revisar todos los pilotes del grupo. En un caso como este, donde nos interesará, por ejemplo, revisar el mecanismo de respuesta por resistencia. Bueno, fíjense, hay casos donde gobierna la flexión con la tensión, ¿okay? O la tracción, siempre hay un tema de semántica acá con las palabras que se utilizan, hay que estar pendiente. Fíjense, flexión más compresión, o sea, hay unos a flexocompresión y unos a flexotracción, y bueno, a partir de ahí entonces hay un requerimiento de acero de refuerzo, y bueno, ya tenemos que suministrar ese acero según lo que establezca el código y según los lineamientos de las solicitaciones actuantes. Siempre vamos a poder ver todo el detalle. Y ya en el caso de AASHTO, bueno, obviamente hay que cumplir con los requisitos de separación de ligadura, cuantías de refuerzo y todo esto.
Y a partir del módulo grupo yo puedo irme a capacidad portante y puedo el piloto individual verificarlo. Y fíjense que interesante porque he cogido acá un pilote que está sometido a tracción y me ha hecho la verificación del pilote a tracción. Claro, ese es el caso, esa es la línea de los pilotes donde al descomponer el momento se genera la fuerza de tracción y busca sacarlos, busca jalarlos de fuera de lo que sería el terreno. Entonces hace la verificación de capacidad portante convencional a compresión, pero también de respuesta a tracción. De manera que está bien interesante para poder resolver estos grupos de pilotes como tal. Muy bien, vamos a seguir revisando qué tenemos acá. Bueno, luego vamos a ver métodos de diseño de pilotes a partir de ensayos de campo, SPT y CPT. Entonces, vamos a ver que Geo5 también tiene unos módulos bien interesantes para poder diseñar pilotes basados en data del SPT. Yo tengo acá una data de CPT donde puedo aplicar estas metodologías que están acá. Obviamente vamos a revisar la teoría asociada a estos procedimientos de verificación. Fíjense que si yo hago clic acá, yo voy a poder ver la data de campo de ese ensayo CPT que estoy utilizando en mi proyecto. Si voy acá a editar, voy a ver la información que puedo importar de un Excel tranquilamente, sin ningún problema. Puedo acá importar y me traigo esta data de un Excel. Además que pueden ser varios ensayos de CPT. Y ya luego, fíjense, voy a tener dos tipos de suelo en este caso. Y simplemente como estoy aplicando un procedimiento, una metodología, esta metodología ¿en qué consiste? Bueno, en promediar números de golpes en zonas típicamente ubicadas alrededor de la punta del pilote y a lo largo del fuste para obtener capacidades portantes. Entonces acá teníamos la representación de la capacidad portante para una determinada carga de diseño. Entonces sería el caso de un análisis por SPT, que además siempre es interesante comparar con las metodologías analíticas. Un caso interesante a destacar es que la Federal Highway ha hecho mucho hincapié ya en las últimas guías de pilotes rotados a que los métodos analíticos, por ejemplo, basados en las teorías clásicas de Bézic, etcétera, se utilicen como metodología de control, más no de verificación. ¿Qué significa eso? Que no es que desechan la teoría, pero que realmente confían más en otras metodologías basadas en pruebas de campo, como por ejemplo los métodos de RISC. Los métodos de RISC se basan en estimar una capacidad a partir de línea 60, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tenemos otras metodologías que incorpora la herramienta para el caso de CPT. Y bueno, acá hacemos una discusión de esto en una de las sesiones para poder entender un poco con qué criterio vamos a trabajar. Y el caso CPT es interesantísimo. Fíjense, este es un pilote hincado. Por ser hincado, estoy trabajando con un diámetro más pequeño, 45 centímetros. Y fíjense, en este caso estoy trabajando con data CPT que tengo importada. La tengo importada de esta hoja Excel. ¿Ves? Obviamente en un ensayo CPT hay mediciones a muy poca distancia, porque es un tipo de muestreo continuo en donde estoy registrando capacidad en la punta del muestreador y capacidad por fricción. Tengo acá vaciados las dos columnas de datos como tal del CPT. Y fíjense que acá tengo la representación de la resistencia a la punta, la fricción y cómo varía la presión de poro, obviamente según la presencia del nivel freático. Basado en este... Perdón, me quedo acá sin voz. Listo. Basado en esta información, se aplica la clasificación según la metodología del profesor Peter Robertson. ¿Okay? Este se le considera por muchos como el padre del ensayo SPT. Realmente el aporte que ha hecho este profesional a la investigación con CPT es enorme. Y fíjense, es interesante porque la herramienta me dice, mira, ¿qué espesor mínimo de capa deseas considerar? ¿Por qué me hace esa pregunta? Bueno, porque cuando importamos los datos acá, vemos que las mediciones son muy pequeñas, una entre otras. Entonces yo puedo hacer una clasificación muy exigente y decir, no, mira, voy a trabajar con espesores de capa de 0,25 centímetros. Automáticamente se generan más tipos de suelo. Puedo decirle, no, mira, 0,20, más tipos de suelo. Pero llega un momento en que se hace un poco pesado trabajar. Entonces de repente alguien dice, no, mira, con distancia de 0,40 es suficiente para efectuar la clasificación de Robertson. Entonces a partir de allí, ya lo que tenemos es que, bueno, simplemente, fíjense, automáticamente él deriva en los tipos de suelos, pero utilizando la metodología de clasificación de Robertson. O sea, nosotros lo que hemos hecho es vaciar la data CPT y a partir del CPT que hemos vaciado acá, él automáticamente lo ha clasificado del tipo de suelo y ha derivado en el tipo de suelo que cumple con la teoría de Peter Robertson. De manera de que esto también lo vamos a explicar de dónde proviene este concepto de clasificación, esta metodología, todo esto, para entonces, bueno,
ver con qué vamos a trabajar, si con un pilote único o un grupo de pilotes. En este caso lo he dejado como un pilote individual. Acá están los datos del pilote a utilizar. Estoy trabajando acá con un pilote hincado de hormigón de diámetro 0.45 y ya finalmente entonces puedo reportar mi capacidad portante. En este caso estoy trabajando un factor de seguridad de 2, me da 2.29 mayor que 2 y puedo también revisar mi curva tensión de formación y ver un poco el detalle de esto. Y bueno, para una carga de 15 toneladas estamos en el orden de 1 milímetro para este ejemplo en particular. Entonces esto lo vamos a poner en práctica a lo largo de este módulo porque también tendremos una asignación donde la idea es que puedan efectuar un diseño utilizando estos módulos basados en ensayos de campo y puedan entonces continuar con el proceso de evaluación para la certificación. Luego tenemos el módulo 8 enfocado en diseños de técnico de pilotes helicoidales, HeliCAL-PA, un módulo completo de capacidad, comportamiento, asiento, enfoques de diseños, métodos constructivos. Está muy completo este módulo. Luego vamos a llegar al módulo de diseños de técnicos de micropilotes individuales y en grupo y de igual forma el uso de la herramienta. Y acá vamos a tener una asignación que a mí me encanta, es esta que está acá, que es la contracimentación de una zapata. ¿Okay? Acá vemos la representación de un encepado, pero la asignación se basa en mejorar la capacidad portante de una zapata existente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, yo tengo la data de lo que sería la proyección en planta de la zapata y tengo que contracimentar con pilotes. Entonces, vamos a buscar una solución para este proyecto en donde hemos efectuado, en este caso, un análisis mediante el método SPIN, o sea, que hemos trabajado con resortes para tener toda esta información. Hemos hecho toda la verificación de solicitaciones y luego la herramienta nos lleva al módulo de verificación individual de micropilotes. Acá se pueden aplicar diferentes teorías para capacidad portante, para la verificación de la raíz. Y bueno, es un módulo de verdad que está bien interesante. Obviamente vamos a ver, acá vamos a ver dos enfoques. Vamos a ver lo que serían los métodos que establece la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, para familiarizarnos un poco con el concepto norteamericano, y luego vamos a ir a las teorías que son ampliamente utilizadas en Europa y que se han esparcido mucho a nivel mundial. Si me voy acá a la configuración y pido acá editar, vamos a ver un poco de esto. Vamos a ver lo que sería el tratamiento de... perdón, acá, que me confundí de ventana. Vamos a ver acá la verificación de capacidad portante. Fíjense por la teoría de Litzen, Littlejohn, Bowles, Zweig, Beasuche, el método de Bustamante basado en SPT. O sea que todos estos métodos los tiene incorporados y la idea es que podamos hacer también algunas comparativas. Hay una sesión muy interesante donde el profesor Álvaro Boyero hace una comparativa de los diferentes resultados que se obtienen, el por qué se obtienen y cuál es el criterio para trabajar con un método u otro en el proceso de análisis y verificación de micropilotes. ¿Okay? Eso podemos completar todo este módulo 9, donde empezamos comportamiento, diseño, métodos de cálculo, metodologías de diseño numérico y ya luego los tutoriales. ¿Okay? Luego vamos a llegar al diseño estructural. Y en el diseño estructural vamos a abordar pilotes, cabezales y vigas de cimentación. Acá vamos a aplicar fuertemente el código ACI 318. Les muestro algo interesante del código ACI 318. Lo tengo por acá. Vamos a abrirlo. Si yo me voy a el capítulo 18 del código, al capítulo 18, acá está, de estructura sismo resistente, y nos vamos a bajar un poco, nos venimos al módulo de, vamos a bajar un poco más, a ver, al módulo de cimentaciones, aquí estamos, vamos a llegar al de cimentaciones profundas y vamos a conseguir que el código acá es lo que les mencionaba antes, ha hecho una actualización interesantísima, no solo que está muy bien acoplado a lo que es AC7, IBC y el ACI 543 de pilotes, sino que además nos ha dado una tabla maravillosa para poder armar el pilote en zona sísmica, desde categoría diseño C hasta la categoría diseño F. Cuantías longitudinales mínimas, acero de refuerzo por cortante mínimo, longitud de las zonas de incremento de refuerzo por corte, lo que serían esas zonas de confinamiento, cómo suministrar el refuerzo lateral a lo largo del resto de la longitud del pilote. Y esto
de forma numérica manual, lo vamos a poder también resolver mediante ejercicios en MATCAD, que luego de igual manera podrán utilizar estas herramientas que les menciono para hacer su verificación. Entonces, de allí la importancia de hacer mención a ese aspecto, que hagamos de toda la integración de todos esos códigos, para luego irnos a los diseños de encepados o cabezales, donde también vamos a poder modelar en elemento finito algunos cabezales. Eso lo haremos con el software SAP 2000. Y luego vamos a poder también revisar el diseño estructural de puentes mediante el código AASHTO LRFD. Ahí vamos a trabajar con la última AASHTO, la del 2020. Hay algunos ajustes allí importantes a destacar y bueno, tenemos una información actualizada según el último código. Y luego, fíjense, estos ejemplos de diseño son ejemplos completos. Partimos desde el que les mostraba hace un momento. Vamos a partir desde acá y vamos a llegar desde este punto a lo que sería ya el diseño estructural del pilote y del cabezal. Luego de eso, bueno, nos vamos a concentrar en recomendaciones de construcción, pruebas de carga. Acá vamos a trabajar mucho con la Federal Highway Administration de los Estados Unidos para todo lo que es equipos de hincados de pilote, inspección en el proceso de hinca, métodos de construcción, instalación de pilotes helicoidales, procesos de inspección durante la instalación de dichos pilotes, todo lo que dicta la normativa para las pruebas de carga. Vamos a ver algunas recomendaciones interesantes del profesor Heriberto Echezuría en el área de control de calidad, todo lo que es la parte de QA/QC. Y vamos a ver un caso interesante que vamos a hablar de pilotes offshore. Vamos a ver, esto es una tecnología bien interesante, es un mundo muy particular. Vamos a ver cómo funciona esto, sin mencionar también que cuando estemos hablando del comportamiento sísmico, vamos a hablar un poco también de los pilotes en suelos licuables. También un punto interesante a destacar y vamos a ver cómo, qué podemos hacer en ese caso, un caso bien complejo. Y alguien dice, no, yo cuando hay licuación, yo no hago pilotes, yo estabilizo el suelo. Maravilloso cuando se puede, pero cuando tenemos un puente que cruza un río o un lago, las estabilizaciones son increíblemente compleja, en algunos casos casi imposible, ¿okay? Entonces en esos casos se debe tomar en cuenta el comportamiento, la respuesta del pilote en un proceso de licuación del terreno, ¿okay? De manera entonces que ese es un gran recorrido de lo que sería el alcance de este programa de formación que inicia el 18 de octubre y que de verdad recopila toda esta información que les he mencionado, pero bueno, recopila también lo que ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, en el proceso de diseño, construcción, inspección. Vamos a contar también muchas anécdotas. Yo tengo muchas anécdotas de problemas con empresas de pilotaje, sitios donde no me quieren, sitios donde me quieren, etcétera. Realmente es un mundo muy apasionante y siempre estamos aprendiendo, siempre estamos revisando cosas porque también es muy pujante, ¿no? Va cambiando mucho en el tiempo. ¿Está bien? Bueno, señores, no los agoto más, yo sé que los tengo allí cansados. Bueno, una vez más les agradezco a todos por quedarse hasta el final. Veo que está la audiencia prácticamente completa. De verdad que encantado de tenerlos por acá. Para mí siempre un gusto, un placer de verdad haberlos tenido por acá. Y vamos a responder entonces algunas consultas que tengo por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, Ariel consultaba por acá, ¿cuál es el asiento máximo recomendable para pilotes individuales en un grupo? ¿Qué referencia recomienda? Seguimos el mismo concepto de la distorsión angular, es lo que manejamos, lo mismo que se utiliza en cimentaciones profundas. Para ello debo conocer el tipo de estructura con el que estoy trabajando. Es una estructura rígida, es una estructura flexible y a partir de allí el código de referencia que deseamos utilizar. Por ejemplo, puede ser el ACE, da alineamientos de criterios de distorsión angular máxima. El CTE da criterios de control de distorsión también en estructura. La NCR Colombia también lo hace y muchos códigos latinoamericanos también incorporan recomendaciones basados en el tipo del sistema estructural. O sea que ahí se pone de acuerdo el geotécnico con el estructural para poder dar esos valores recomendados y a partir de ahí el geotécnico puede tomar decisiones de cambiar el tipo de cimentación, utilizar otra alternativa, obviamente para controlar estas magnitudes de asiento. ¿Okay? Víctor consultaba por acá si de Geo5 se podían obtener los diagramas de interacción. Bueno, el diagrama de interacción es una herramienta para yo poder llegar a lo que llega a Geo5, que ya construyendo directamente el diagrama de corte, momento y determinando el desplazamiento a partir de la rigidez del pilote, ya podemos obtener todo el diseño integral. ¿Okay? Esa es la forma en la que se hace.
Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué preguntas me da tiempo. Tengo varias preguntas por acá. Vamos a ver cuáles me da tiempo de responder. Alfredo consultaba cómo se puede rediseñar el pilote si el desplazamiento se excede o si no nos funciona. Tan sencillo como que si estos 7.5 metros que tengo acá me devuelvo a la geometría, ahora no son 7.5, ahora son 10 metros. Me vengo a la capacidad portante, se recalcula y me vengo al asiento y se recalcula. Listo. Tan fácil como eso, ¿ok? Es directo, es muy rápido hacerlo, ¿ok? Muy bien. El coeficiente de balasto para análisis dinámico, ¿cómo se obtengo? Las curvas PY son desarrolladas para mecanismos de respuesta de tipo estática, donde podemos considerar ciertos ciclos de carga que son comunes del caso de viento o para casos de oleaje en estructuras costa afuera. Si quieren analizar la respuesta del sistema suelo-cimentación ante cargas dinámicas, digamos, un equipo reciprocante, una turbina, un equipo rotativo, etcétera. En ese caso trabajamos con funciones de impedancia, ¿ok? Ya el concepto no es el mismo que hemos visto hace un momento de curvas PY, sino que tenemos que trabajar con funciones de impedancia. Hay ciertos niveles de respuesta dinámica que se modelan perfectamente bien con balastos laterales de naturaleza estática y resortes verticales. Los procesos de acción sísmica se pueden modelar en la gran mayoría de los casos mediante esta aproximación, es lo que se utiliza en la práctica sin mayor inconveniente. Pero si ya se considerar procesos dinámicos más complejos como el de equipos dinámicos, equipos vibratorios, sí debes pasar a otro mundo, que es el mundo de las funciones dinámicas, de las funciones de impedancia, donde juegas con rigidez dinámica más amortiguamiento. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo se determina la profundidad máxima del pilote? Por iteración, es un proceso iterativo, por eso ayuda mucho trabajar con este tipo de herramientas, porque podemos rápidamente ir y venir, ajustar diámetro, ajustar longitudes, etcétera. O sea que podemos rápidamente efectuar todos esos ajustes de forma muy versátil, de forma muy rápida. Cuando el parte del suelo es licuable, ¿cómo se asigna eso a Geocinco? Bueno, Geocinco no tiene un módulo especializado en licuación de área de suelo licuable, como veíamos hace un momento en el ejemplo que teníamos en el pile, que les mostraba donde estoy acá, que les mostraba la respuesta acá del material licuable. Geocinco no la tiene determinado de esa manera. Una forma que yo explico de hacerlo, si quisiésemos modelar un poco ese efecto del material licuable, sería trabajar con un módulo KSUH prácticamente nulo, sumamente bajo, en la zona donde se encuentre el material licuable. No es el método más exacto, no es el método más recomendado. Realmente el análisis de pilote en suelos potencialmente licuables es un análisis que tiene cierta complejidad, pero puede darles una idea de lo que sería el mecanismo de respuesta esperada al anular completamente la respuesta lateral en el determinado tipo de suelo. No va a ser tan preciso como el modelo que ya tiene incorporado acá el PAL, que ya es un modelo desarrollado específicamente para eso, pero les puede dar una idea somera de cómo cambian estas solicitaciones y los desplazamientos al considerar esas rigideces nulas en los laterales del pilote, ¿okay? Lo que sería la respuesta lateral del pilote. Esa sería una forma de hacerlo, pero no, la herramienta no tiene eso incorporado de forma directa, ¿okay? Muchas gracias, Alexis, por tus comentarios. Saluda por acá. ¿Qué tan lejos puedo llegar con el diseño sismo resistente de pilotes con SAP 2000? Realmente el tema del diseño sismo resistente tiene que ver mucho con los criterios de detallado y armado. La filosofía de resistencia y de comportamiento, desempeño ante cargas laterales, se analiza como lo hemos visto el día de hoy. Ya luego el diseño estructural te permitirá cumplir con unas cuantías longitudinales mínimas, unas cuantías transversales mínimas que establezca el código, pero ya luego tendrás que ir al código ACI, y a partir de lo que indique el ACI según la categoría de diseño sísmico, es que entonces tendrás que cumplir con un determinado nivel de detallado, un determinado nivel de armado. Entonces, en ese caso, ya allí sí, obviamente los software llegarán hasta un punto y tendrás tú cumplir con el código y validar estos espaciamientos, estas distancias, estas cuantías mínimas y todos estos requisitos que establece el código. ¿Qué tan práctico es hacerlo todo de forma manual? Vamos a ver que muchas de estas verificaciones que hacemos de forma manual contra el software dan
prácticamente igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque son métodos analíticos programados. Entonces, por eso es que lo hacemos así, porque no nos gusta trabajar con la caja negra. Entonces, son métodos analíticos que están programados dentro de las herramientas, verificamos de forma manual y luego vamos al software. Algunas personas simplemente siguen trabajando de forma manual, teniendo todo esto muy bien calibrado. Otros deciden migrar a la herramienta porque dicen, mira, me siento tranquilo, he validado todo, todo funciona bien y ahora puedo irme al software. Realmente depende de la decisión de cada quien, ¿ok? Joel nos consulta por acá los horarios. No hay problema, Joel. Ya el equipo a cargo del seminario se pondrá en contacto contigo para darte la información que requieras en relación a la logística del programa. De igual forma, Manuel nos consulta por acá también. Ahí les enviarán todo el detalle. Muy bien. Vamos a ver. Willy consulta si se construirán las curvas PY, QYEDA. La idea acá es un curso que podamos aplicar procedimientos de diseño. Entonces, la construcción de la curva PY, yo le voy a dar la información que existe para que entiendan de dónde proviene la curva PY y ya luego, si ustedes desean más adelante, pueden aplicar dicha metodología basado en las investigaciones del profesor Riggs. Pero la idea es que podamos realmente diseñar, ¿ok? Ya la construcción de la curva ya depende mucho de analizar a mucho detalle un problema geotécnico en particular. Realmente la idea es que podamos poner esto en práctica para diseñar, construir y trabajar. ¿Okay? O sea, es un programa totalmente profesionalizante para que podamos diseñar y construir pilotes. Ese es el objetivo, tal cual. ¿Okay? Muchas gracias, Manuel, por tus comentarios. Gracias de igual forma, Joel, etcétera. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, ya creo que ya se nos ha vencido el tiempo. Bueno, señores, de verdad agradezco muchísimo. Gerú nos consulta por acá en relación a la fecha del programa de muros y pantalla. Sí, todo está en calendario, Gerú, tal como lo especifica la web. Realmente es complicado mover fechas. Está todo coordinado ya desde prácticamente hace un año y es sumamente complicado hacer las modificaciones de fecha. Realmente sí tendrías que, de igual forma puedes escribir el correo info y transmitir tus necesidades a ver si se puede buscar algún punto medio, ¿no? Pero es complicado el cambio de fecha como tal. Pero bueno, señores, no me queda más que agradecerles a todos su asistencia, su participación el día de hoy. Sumamente contento, de verdad, de todos sus comentarios, toda su retroalimentación, de verdad que sí, muy, muy contento. Gracias por el feedback, gracias por las preguntas. Bueno, espero que la sesión haya sido de provecho, que haya sido de su agrado. Y bueno, no me queda más que invitarlo a aquellos interesados a participar en este programa, aquellas personas que quieran ahondarse fuertemente en el proceso de diseño y construcción de cimentaciones profundas. Algo que tengo que confesar, cuando yo empecé a trabajar con cimentaciones hace 20 años, complicado, la carencia de información, el tema de los criterios, saber a quién preguntarle, saber cómo hacer las cosas, verdad que era muy, muy difícil. Afortunadamente, la globalización nos ha ayudado un poco a estos procesos de integración, el manejo de normativas y ya, bueno, el uso de herramientas como las que hemos visto de hoy también nos ayudan y nos facilitan el trabajo, siempre que no sean cajas negras. Siempre que no sean cajas negras, que tengamos nuestros métodos de cálculo numéricos manual y que ya a partir de ahí podamos entonces ir al software y entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces siempre será nuestra metodología. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, que estén todos muy bien y seguimos en contacto. Pendiente de nuestras redes, pendiente a través también de nuestra plataforma, porque estaremos dictando seminarios de este tipo en lo que queda de año en el área de cimentaciones, de tanque, interacción sobre la estructura, bueno, en diferentes áreas, ¿ok? Para todos aquellos interesados. Un fuerte abrazo, mucha salud, que estén todos muy bien. Hasta luego.